Alguien ha llamado. Alguien ha llamado al Tieto Invoca. ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo andamos? Hay tormenta aquí, ¿eh? O sea, hay ambulancias y todo. Y creo que ha habido una urgencia. Ha habido una urgencia en las carreteras. Porque he escuchado bocinas por todos lados. No sé si hay incendios, tío. Llevo escuchando 1 hora truenos. Y el cielo se ve... ¿Sabéis las míticas... ¿cómo se dice? Las míticas tormentas de arena, ¿sabes? Que ves por la ventana y ves una nube enorme marrón. Pues me pasa lo mismo, pero con una nube gris, ¿sabes? En plan, solo se ve gris. Hay niebla, hay truenos. Se va a poner a llover en 5 minutos de aquí a dentro de 10 minutos. Tengo miedo. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por dónde vives, Galicia? Tengo miedo. ¿No tengo limbo aquí? Vamos a poner la limbo aquí porque yo creo que es un momento especial. Voy a hacer... Y voy a hacer... ¡Opa! Hello. Hello, amigos míos. Creo que no me he presentado. Soy el Tigre Invoca. ¿Cómo andamos? No quería tentar a la gravedad hoy, pero bueno. Un segundito. Aquí. Ya está. Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas, primos, tíos, abuelos, nietos. Bueno, nietos no creo que haya. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Pregunto de nuevo, ¿el papel de Asgore te queda bien? Bueno, gente, yo no soy un papucho. Yo no soy un papucho, yo no le sé a los... A ver, soy papucho cuando soy monitor, ¿vale? ¡Soy tu hijo! ¡Me estás engañando! No, gente, me fui a comprar tabaco. Aunque no fumo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Dios, Dios de la gravedad, sí. Pero bueno, Ariel, muchas gracias por el apoyo. Imbo, hace poco veo tu canal, pero está muy bueno. Muchas gracias, tío. Oh, señorita Ariel, ¿sabes? ¿Has visto la película de La Sirenita? El live action no me gustó tanto. Pero, oye, la película, la primera está muy bien, pero la segunda está un poco regulera, la animada, Está un poco regulera. Eso de que metieran un personaje completamente nuevo y no se centraran en los amoríos de... Muy mal, muy mal. Gente, hoy tengo sorpresita. Hoy tengo sorpresita. Birrule 34 de Rudy. ¿Por qué miráis nada? O sea, de verdad, ¿por qué miráis algo? Es que no lo entiendo. Oye, Imbo. Bueno, mira, sale ahora, 50 horas después. ¿No tengo alertas aquí? Espera. ¡Ahí está! Estoy superando la gravedad. Muchas gracias, Ariel. En serio, de verdad, muchas gracias. Mira, ahora sé que tengo que poner las alertas. Voy a poner las alertas, aprovecho. Recomiendo mientras teorizas veas nuevamente el final del stream de los Suitcase. Y tiene algo que ver con... Bueno, vamos a verlo ahora, gente. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Dónde está lo de las alertas aquí? Ahí está. Muchas gracias. Venga, petamos cosas. Petemos. Hagamos boom. Ahí está. Imbo, ¿le sabes al shitposting? No me aburre. Ando triste. No, él está como la membresía. Terrible. Gracias por el apoyo igualmente. Vamos a ver. Imbo, ¿saldrá la fiesta del Insti? La fiesta del... la del Tarrune. Te iba a decir, yo no salgo de fiesta. Supongo que sí. Quiero ver a Chris corriendo con una cabeza de pájaro. Es Spider Rainbow. Spider Rainbow. Spider Rainbow. El mejor ship es Sushi Asgore. Imbo, ¿eres el dios de la gravedad? ¿Cómo no? Ya lo descubrimos en los anteriores directos. Imbo, ¿cómo es tu vida actualmente? Pues está bastante bien. Empiezo las clases el lunes. ¿Vale? O sea, así que el domingo vamos a hacer el Imbo directo. Y hoy me apetecía... Es que, os cuento, ¿vale? Hace un par de días me puse a ver un directo random de una persona. ¿Vale? Una persona. Me puse a ver un directo random por la mañana. Me levanté y dije, ¿qué me pongo para desayunar? Y me puse un directo random de una personita, ¿vale? Que se llama Dreirus, creo. Y está hablando de teorías de Deltarune, ¿vale? Y de repente veo que me mencionan y es como, bueno, está bien. Y ahora me apetece teorizar, gente, me apetece teorizar. Imbo, si haces un directo de Undertale Yellow, no voy a jugar nada raro, gente. No voy a jugar nada raro. Que no sea Deltarune original Lifeform. Imbo, ¿crees que Berly puede revivir en el futuro? Está vivo, si haces la pacifiesta. Así que, mi idea de hoy. Voy a estar relajadito, ¿vale? Vamos a estar charlando de chill.
Mi idea de hoy es revisar absolutamente toda la página de Deltarune, ¿vale? Toda la página de Deltarune, ver las antiguas status update, que la status update nueva sale en una semana, y mi idea es revisar toda la status update y el Spamton Sweetcakes. Y además ir intentando averiguar qué clase de cosas nos podemos encontrar la semana que viene, ¿vale? Con la status update. Haz colaboración con Drairus. Podría, la verdad. A lo mejor os coméis una sorpresita después. Entonces, gente. Pero su contenido es muy diferente al mío. O sea, el mío es más serio, el suyo es más cómico. Estuve viendo un par de cosas. Entonces, lo que iba diciendo. Mi idea es ver la página de Deltarune, ¿vale? E intentar averiguar, teorizando obviamente, qué podría ser lo que nos venga la semana que viene. Porque tengo canitas, ¿vale? No voy a hablar de Deltarune más, quitando hoy, no voy a hablar de Deltarune más hasta la semana que viene, ¿vale? O sea, tenedlo claro. Me voy a alejar de las redes por si se filtra algo, que no creo, que Adobe Fox creo que nunca se ha filtrado nada. No voy a decir absolutamente nada más de Deltarune al acabar el día. Cuando acabe el día, no voy a tocar Deltarune hasta la semana que viene, ¿vale? Porque tenía pensado no tocar Deltarune después de la semana pasada. ¿Harás un preguntas y respuestas de los 10.000? Sí, pero no lo haré cuando salgan los 10.000. O sea, lo de la semana que viene ya está preparado. Ya sé lo que voy a hacer la semana que viene y no van a ser los 10.000, aunque lleguemos a los 10.000, ¿vale? O sea, será dentro de un mes. Bueno, no, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas haré el 1000. Porque la semana que viene toca el vídeo de la status update, que lo haremos, lo veremos aquí en DirectUti, y luego resubiré vídeo. Y luego el domingo otra cosa. Entonces el especial saldrá en 2 semanas. O en 3. ¿Cuál prefieres, Undertale o Deltarune? Mi canal es solo Deltarune. Que haya un vídeo de Undertale es porque voy por orden, ¿vale? Voy por orden. Yo jugué Undertale una vez solo. Hola, Imbo, no tengo permiso para ver el historial. ¿What? ¿Qué historial de vídeos? Eso es un directo. Es un directo. Hola, Jaimex. ¿Qué tal su día? Muy bien, yo estoy encantadamente. Entonces, mi idea es eso, ver la página e intentar predecir qué nos va a traer Tobías. ¿Vale? Ya se llegó a la placa de los 10K. No hay placa. Hay placa a los 100.000. Hay placa a los 100.000, según tengo entendido. Pero a los 10.000 no. Pero la placa de madera de... Bueno, la placa de metal de los 10.000 a lo mejor llega hoy. ¿Cuál es tu ship favorito? De Deltarune ninguno. De Deltarune ninguno. Chris y Sushi, mejor amistad. Sí, es la mejor amistad. El Crushi. Suena Crash realmente, ¿no creéis? Entonces, mi idea es esa, ¿vale? Mi idea es charlar tranquilamente, intentar predecir un poquito lo que se viene en la página y leer las antiguas status update, que yo solo leí la última. Yo solo leí la última y porque justo salió el juego cuando yo... O sea, justo salió la status update cuando empecé a jugar Deltarune. Entonces, por eso la leí. Pensaba que el plan era ver el vídeo de Spamton. No. Aquí vamos a ver la página. Vamos a ver la página de Deltarune y la página de Spamton Sweetcake para enseñaros cómo funciona el tema del diario de Des y todo esto, ¿vale? Entonces, va a ser eso, ¿vale? Va a ser eso. No vamos a... Y vamos a teorizar un poco qué podría llegar a ser, ¿vale? Qué podría llegar a ser lo que nos traiga la semana que viene. Mi primera teoría, y esta es la menos probable, pero es la que creo yo que va a pasar, pero es la menos probable, ¿vale? Es que no suba nada. ¿Vale? Que no suba nada. En plan, subirá lo mítico de un poco de información y ya, pero nada relevante, ¿vale? No creo que suba nada relevante. Hay un vídeo de Spamton, lo vemos luego. Entonces, no creo que suba nada relevante. ¿Vale? 100 personitas, 100 personitas. Esto va a estar tremendo. Entonces, no creo que haya nada relevante. ¿Vale? Y os explico por qué. La principal forma de pensar mía es... Están a punto de sacar los 3 próximos capítulos. Como mucho nos meterán 2 canciones, un par de imágenes y ya. Y a lo mejor una fecha a futuro de los próximos capítulos. La más improbable, pero yo creo que sería muy buena... O sea, tengo varias teorías, ¿vale? En base a qué es más rentable a nivel negocio y qué es menos... qué es más rentable a nivel creador, ¿vale? La más rentable a nivel creador es... O sea, la más rentable a nivel Toby es subir poca información porque está a punto de sacar los próximos capítulos, ¿vale? Entonces, meter algo de hype, rollo, un par de canciones, un par de imágenes y un mensaje ya para dar hype, y ya, porque está a punto de sacar los capítulos. Y a lo mejor una fecha.
Una fecha aproximada. Pero a nivel de negocio, lo más rentable sería publicar el capítulo 3. Ahora que ya lo tiene. Pero yo creo que no hará eso. Pero lo más rentable a nivel negocio sería sacar el capítulo 3 ya. Pero sabemos que va a sacarlo junto, ¿vale? Con el 4 y el 5. Pero a nivel negocio, lo más rentable sería sacar el capítulo 3. Pero no... ¿Has visto el rap de Cable? Buah, es buenísimo. Tiene uno con Spamton, o sea, con Jevil también, creo. Pero el de Spamton es tremendo. El año que viene, yo teorizo que entre diciembre y abril van a salir el 3, el 4 y el 5. Porque esos tres salen juntos. Y el 6 y el 7 saldrán en un par de años, 3. Sí, pero bueno, lleva todo... ¿Crees que existe Mike? Posiblemente. Ahora, cuando hice el vídeo de teorías no me decanté demasiado, pero... Pero yo creo que sí. Ahora que he visto cosas de la página, yo creo que sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ir leyendo. ¿Crees que Ralsei llegará a tener un arco de malvado? A ver, es sospechoso. Es sospechoso. Y yo creo que narrativamente oculta bastantes cosas. Del palo de ser malvado, no creo. ¿Oculta cosas? Sí. ¿Es misterioso? Sí. No creo que sea 100% malvado. Tendrá un arco de villano, en plan de estar en contra del grupo, como lo estuvo Suzy, pero no creo que... Por ejemplo, Suzy no contamos que es malvada en el capítulo 1, ¿vale? Simplemente es villana. Ya está, hay una diferencia entre una persona malvada y una persona villana. Yo creo que con Ralsei será algo similar. Sí, los 3, 4 y 5 capítulos van a salir juntos. Van a salir juntos. Al menos lo que dijo Toby. Ahora a lo mejor rompe su promesa de 5 años. ¿Sabes? Y dice, no, ahora voy a subirlos separados. Ya está, un saludo. Pero van a salir juntos. Lo que me da curiosidad ahora es ver si en octubre saldrá alguna cosa. Porque Toby mencionó que no hizo nada. Ya, la última vez que dijo que no hizo nada o que no tenía nada preparado, sacó el capítulo 2. ¿Vale? La última vez que dijo, no tengo nada preparado, sacó el capítulo 2 y sacó la status update del capítulo 2. ¿Vale? Eso. Buena, Eli. Muchas gracias por ese pedazo de invocador novato. Bienvenida otra vez de nuevo. La última vez que Tobias Torro dijo por Twitter que no tenía nada pensado y que se iba a pasar toda la tarde durmiendo, el día del aniversario, sacó el capítulo 2. ¿Vale? Entonces, a mí eso me da miedo. Es muy troll. Es muy troll. Y Toby me da miedo. Sí, salen de pago, salen de pago. La cosa es... Vamos a hacer una aproximación, ¿vale? Pero dame un segundito. Vale. Entonces... os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Cierto, eso dijo. Sí, dijo eso. Entonces, vamos a hacer una aproximación. No sé de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Me he perdido. me he perdido. Vale, Tobias es muy impredecible, ¿vale? Es muy impredecible de narices. Y vamos a ver. El capítulo 3, ¿vale? La última newsletter que hubo fue en abril, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a hablar con una personita, ¿vale? Que tengo por aquí. Y es que vamos a pasar aquí. ¡Guap! Espérate, vamos a... Espérate. Ahí está. Vale. Un segundito. Ahí está. Voy a llamar. Ahí está. Espérate, que tengo una llamada imprevista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué está pasando? No lo sé. El multiverso. El multiverso de la locura. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este es el capítulo 3. El capítulo Gente, 3. capítulo 3. El capítulo 3. Vale, para los que no lo sepan, con quien estoy hablando ahora mismo es Dreirus, ¿vale? Una Hola. personita que hace videogames. O sea, no, bueno, videogames. Vídeos, ojalá. Vídeos de Deltarune bien graciositos, ¿vale? Yay. Sí. Tío, es alucinante. Lo de la página, tío. Ahora me he puesto en la página de Deltarune. Es como, ostras, que esto Vamos. existe. Sí. ¿No lo sabías? No lo sabía. Espera. Tío, es que yo, a ver, te voy a ser sincero.
Yo conocí Undertale, en plan, jugarlo en diciembre. Yo en 2021, tío. ¿En serio? Y el año pasado Deltarune, tío. Yo este año, tío, en enero, he jugado Deltarune. Se llama Dreirus, gente. Voy a ponerlo en el nombre del directo, ¿vale? Voy a Ay, etiquetarte sí. en el directo. Déjame un momentito. Si quiere... se me abre respeto a los demás. Vale, voy a intentarlo, ¿vale? Por favor, no me banéis. Ahí está, Dreiru. Comenta algo, en plan de... Hola. Venga. Espera, Spranton. Espantón página, voy a llamarlo para que. Está, he puesto ahí. ¿Cómo que no tienes ningún shipeo favorito de Deltarune, tío? Que no tengo ningún shipeo favorito de Deltarune, ¿vale? Dejadme en paz. Ok. De verdad que. A ver, es que yo antes era muy fan del Chris Susi. Pero es que después del análisis tremendo que le hice a la familia. Vale, gente, si actualicéis el directo tenéis el nombre del canal, ¿vale? Es que después de analizar a la familia Dreamur y a la familia Holiday, tío. La gente que haya visto el vídeo. Es que literalmente Chris ve a Susi como colega. O sea, es flipante. Sí, a ver. Y es que es exagerado, porque yo lo shipeaba. Pero después de ver eso fue como, uy. Es lo mismo que con Ralsei. Sí. Entonces... sí. Yo aún no shipeo, la verdad. Bueno, es que estoy haciendo el vídeo que me conocí. Pero sí, tío. En plan, yo lo shipeo, Es exagerado. Vale, un segundo, voy a poner un momento de refilón porque hay gente que me está preguntando. Pero lo de Ralsei por Chris es más por el jugador, en verdad, ¿sabes? Sí. Porque somos nosotros el jugador quien lo abrazamos todo el rato, ¿sabes? Es este canal, gente. Para la gente que se esté preguntando quién es Dreiru, es este canal de aquí, ¿vale? Pues mira, resulta. Voy a explicar a la gente el lore, ¿vale? Vale. Yo ayer estaba desayunando y dije, voy a verme un vídeo de Deltarune, ¿por qué no? Venga, para quitarme un poco el hype, ¿no? Y de repente me sale un directo que pone teorías de Deltarune, be like. Con el Chris así en plan, mira, son los bosses secretos. Ahí está, mira. y dije, bueno, venga, voy a entrar. Me vi de refilón unas 4 o 5, creo que hablas como de 5 o 6 teorías de generales. Más o menos. Sí, generales. Y dije, venga, va. Y de repente veo una imagen que pone teoría del té. Y yo en plan, espera, me voy a quedar. Y la primera palabra que dice fue, no, sí, para la gente que lo diga por si acaso, esto es de Invoca. Y yo en plan, vale. Ya está, me quedé, me hizo gracia. Y no sé, me quedé todo el directo, tío. Me dio un poco de vergüencita que justo estuvieses hablando de eso, porque literalmente es la teoría que menos fundamentos tiene de todas las que he hecho. Bueno, es de las primeras teorías que hiciste de Deltarune, Es la ¿no? primera de todas. La primera. A ver, hombre, tiene sentido. Pero Sí. Está interesante, la verdad es que está interesante. A ver, es que la conclusión, ¿no? De la teoría del té es que Chris odia a Ralsei, ¿no? Es la conclusión final, ¿no? Más bien era tirando por si tenía relaciones malas con su hermano, aprovechando que Ralsei y Asriel son iguales, pero sí, en plan, es la conclusión. Más o menos. ¿Tú qué opinas de la teoría de...? Nada que ver con lo que vamos a ver, pero ¿qué opinas de lo de... lo de que el muñeco... O sea, joder, tío, se me ha ido. Sí, tranqui. Los cuernos estos que tenía como Chris... la diadema. La diadema, que se supone que es Ralsei o algo así. A ver, yo comparto esa teoría porque cuando se quita el gorro y se ve el primer plano del personaje, tiene los cuernos rositas. Sí. Posiblemente sea. Yo espero que no. O sea, yo soy de los partidarios que dicen que no, pero es que toda esa teoría tiene mucho sentido. Yo soy de los partidarios que no. Que la diadema va a ser para otra cosa. Y que Ralsei es un ente que aparece de la nada y ya está. Pero es que, a ver, tendría sentido y eso explicaría el por qué Ralsei aparece en el capítulo 2 en el Cibermundo. Claro. Porque lo lleva Chris encima. ¿Sabes? Sí, pero ¿cómo es? Claro, luego también está la pregunta de cómo es posible que Ralsei pueda viajar entre sus mundos, ¿no? Los mundos oscuros estos, y no se convierta en piedra, ¿sabes? Claro. Porque los demás sí que se convierten en piedra. Mi teoría es, en caso de que fundamentemos que es la diadema, es que Chris todavía tiene la diadema encima, solo que como la tiene encima nadie la encuentra, por eso está perdida. Porque todo el mundo da por hecho que está perdida. Y como Chris la lleva encima y le está dando un uso, porque es un objeto que está dándosele uso, Ralsei no pierde su uso y por tanto no se vuelve piedra, porque ya no es un objeto que esté perdiendo su uso, ¿sabes? Como Lancer o Rulskar. Lo entiendo, pero
si partimos de esa base, en plan, entonces, ¿cómo es posible que Ralsei, si supone que es la diadema, que está todo el rato con Chris, ¿cómo se supone que Ralsei conoce todo el lore de Deltarune? Vale, ¿Sabes? te voy a contar, te lo voy a contar porque, mira, me da igual. Sí, cuéntamelo. Porque estoy pensando a ver si hago un vídeo esto o no, pero para mí los mundos oscuros son una forma de reflectar el alma del personaje. El alma. El o alma. sea, como una especie de limbo, dices. Sí. Más o menos. Entonces, si te das cuenta, en el capítulo 1, el capítulo es el de Susie. ¿Vale? O sea, al principio del juego, sí. Susie dice algo del palo, no me gusta la gente callada. Y al final del juego, el rey dice, no me gusta la gente callada. ¿Vale? En plan, frases así del estilo. Se dicen un montón. En plan, Lancer, por ejemplo, también dice un montón de cosas relacionadas a lo que dice Susie durante el capítulo 1. Y el capítulo 1 refleja mucho la personalidad de Susie. Es más, está hecho para que Susie conozca un poco más el tema de llevarse bien, de ver a gente que existe gente como ella, etc. Y en el capítulo 2, el mundo oscuro está ambientado en Noel. Entonces, por el tema de que tiene que aprender a superar sus miedos, a saber relacionarse con su madre, porque Queen es el reflejo perfecto de su madre, solo que con una forma un poco más cariñosa al final, quizás. Entonces yo creo que los mundos oscuros representan eso. Y en el capítulo 2 se confirma que la villa es la nuestra. No sé si te das cuenta, pero aparte de que el nombre cambia en el punto de guardado, también se dice que la villa, en mi caso, la villa se llama Villa Imbo. Porque es el nombre que le puse. ¿Pero la villa de qué? De Castletown. Ah, vale. Ok. O sea, los monstruos dicen, qué guay es la villa esta, ¿sabes? Villa, nombre del jugador. Entonces, yo creo que el Castletown representa a Chris. Y por eso, bajo mi punto de vista, Castletown está creado en la mente de Chris. O sea, toda la historia que hay montada es una cosa que hizo Asriel con Chris de pequeños. Es una historia que se montaron en su cabeza. Y por eso Ralsei conoce esa supuesta leyenda que se formó en base a los recuerdos de Asriel con Chris de pequeño. O sea, me estás diciendo que todo Deltarune es histeria colectiva. Sí. En plan, me falta mucha info para corroborar eso, pero esa es mi teoría, de qué son los mundos oscuros. Está muy buena la teoría. Eso te va para un vídeo de 40 minutos mínimo. Perfectamente. Ostras, tío. Te lo acabo... todo. En la miniatura que sea, lo cambia todo. ¿Sabes? Por favor. Literalmente esto te lo acabo de resumir muy fácil y sin mucho fundamento porque aún no lo he mirado, pero esa fue mi teoría al terminar el capítulo 2. Cada día más esquizofrénico, ya ves. Literalmente. Bueno, estás viendo el chat, ¿no? O sea, ves el chat bien. Sí, lo estoy viendo, Vale, lo estoy viendo. Por si acaso. Esquizodore, ya ves. Entonces, vamos a ver la página porque Dreyrus Sí, no sabe absolutamente nada. Se acaba de enterar de que existe esa página. Yo estoy flipando. Sí. Vale, antes de nada, esto es importante, ¿vale? Vamos a parar un momento esto. Por favor, gente, poned la mano en el pecho. ¿Vale? Bueno, espera, voy a poner esto aquí. Es importante poner la mano en el pecho, ¿vale? Vamos a poner aquí el patriotismo, ¿vale? Es importante. Poner la mano en el pecho, ¿vale? Porque antes de empezar todo esto, tenemos que poner... Espera, te voy a girar un poco. Es importante, ¿vale? Tenemos que poner el himno de Spanton. El himno nacional de Spanton. ¿Vale? Vamos a poner el himno nacional de Spanton y Spanton. ¿Vale? Así que por favor, en silencio, mano en el pecho. But first, the National Spampton. Por favor, ha llegado el momento. Dios mío. Oh, Dios mío. Empieza. Oh. Lo recuerdo como si fuera ayer. Oh, Dios mío. Bueno, ha sido muy bonito. Aplaudamos. Ha sido genial. Espera. Gracias. Bueno, ya está, gente. Ya está. Vale. Creo que ya hemos... Sí, ya hemos terminado. Genial. Tiene que ser igual de cringe que el año pasado, ¿vale? What? Espera. Se me ha puesto 2 estaciones seguidas, vale. Vale. Ahora que ya hemos hecho el himno nacional de Spanton, comenzamos. Vale. Dreyrus. Bueno, dime otro nombre, si no... Porque, no sé, Dreyrus se me hace... demasiado largo. Drey, vale, perfecto. Te iba a decir, en plan, te puedo llamar Drey, porque... A ti te puede llamar Imbo, ¿no? Sí, perfectamente. Es que invoca... Vale. Invoca... Lo dijiste en el directo, ¿vale? En plan, invoca, no sé cómo se llama. Invoca es básicamente de una persona que me llamó mal y me hizo gracia y lo puse. ¿Vale? Vamos, como Deku, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, Invo está perfecto. Vale. ¿Qué conoces de esta página?
Porque mira, es perfecto, porque si tú no sabes nada, hablar contigo como si fuera el chat es perfecto, ¿sabes? Sí, a ver, ¿es la misma página de los newsletters? No. Vale, No. esos son los correos, ¿no? Sí. Con las preguntas de papá. Vale, es que yo sí, de eso sí que hice. Exactamente. Sí, eso sí que, Vale, eso sí que entonces, tendrá. primero de todo, esta página, ¿vale? Se creó en 2018, ¿vale? Antes Ajá. de la salida del juego. Y esta página era la única a la que se podía acceder al Survey Program, ¿vale? Que era el Ok. programa demo de Deltarune capítulo 1. Ahora están en Steam, pero antes solo se podía acceder a esta página para desbloquear el Survey Program. Que con eso hay otra teoría, o sea, es una fumada. Diciendo que todo Deltarune es un programa de pruebas hecho por Gaster. En fin, no vamos a hablar de Gaster aquí. Por Gaster no, en el ordenador de Asriel, ¿sabes? Exactamente, pues esto se llama Survey Program, ¿vale? Ujú. Bueno, se llama el archivo. Ok. Si queréis acceder a las newsletters, ¿vale? Que cada vez que entra gente nueva me pregunta cómo puedo acceder a las newsletters, etcétera, 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 le dais aquí arriba, ¿vale? Y nada más entrar, pone una mail list. Y aquí podéis apuntaros a la newsletter, ¿vale? ¿Qué tipo de contenido queréis conseguir? El mínimo, solo de Deltarune, el normal, un poquito de cosas relacionadas con cosas, eventos y Spamton, news, etcétera. Ariel, muchas gracias por ese invocador experimentado. Y luego cosas random, ¿vale? Como por ejemplo que Toby Fox participó en el tema de los pandas, ¿sabes? En plan, la serie esta. Me hizo muchas gracias, Sí. no sé si lo viste. Pues Lo vi, lo vi. aquí os apuntáis, ¿vale? Ponéis vuestro correo y os llega el correo las newsletters una vez cada 3 meses o cada 4, ¿vale? Bien. Esta página, antes de que se viera así de bonita, lo que ocurría era que la página, cuando entrabas, al inicio de todo, solo estaba un mensaje. Y era la entrada número 17. ¿Vale? O sea, Ok. solo había la entrada número 17 durante un mes o dos, ¿vale? Y después de eso, bueno, esto yo me enteré después, ¿vale? Porque yo literal lo acabo de decir, ¿no? En plan, me enteré de la existencia del Tarrune el año pasado. Pero os estoy contando, os estoy narrando la No te historia. preocupes. Y después de eso, cuando ya publicitaron el capítulo 1 y todo, pues lo único que te aparecía era una zona donde podías instalar el juego, que creo que está aquí abajo ahora. Ah, no, ya no está. Vale, porque ahora está en Steam. Vale. Pues antes de que pusiera esto, ponía cosas relacionadas del palo. Toma, aquí, descarga del Deltarune aquí, ¿sabes? Y te salía un Survey Program. Un programa de Survey. Sí, 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 sí. Entonces, a partir del 2020, empezaron a publicitar. Mira, aquí está. Pues mira, aparte de que sacaron unos stickers, que también ahí logré con esto. Porque tú sabes lo que es la canción de Don't Forget, ¿no? Sí, hombre, sí. Vale. Hay mucha gente que se pregunta quién lo canta. Yo solo voy a decir una cosa. ¿Qué es esto? A ver, estoy viendo tu directo, así que está un poco. Ah, vale, el vale, delay. vale. Espera, te voy a compartir A el no ser OBS. que Te voy a compartir sí. el OBS. O me Ah, puedes bueno. compartir pantalla también. Ah, también, sí, sí, claro. Me da igual. Ahí, Vale, mejor. ¿ves eso de ahí? Sí. Este Ahora sí lo Ralsei veo. con Don't Forget. Me estás. No, tío, o sea, aquí te puedes marcar la teoría de que Ralsei es mujer, ¿eh? Yo siempre, O sea- siempre lo apoyé. Pero, Siempre lo no sé, esto es desde el primer día que salió Delta, ¿vale? Sacaron Ajá. una serie de stickers y el único que canta Don't Forget es Ralsei. ¿Vale? Mm, Es Ralsei. Y luego Sushi Forgot. Se olvidó. ¿Vale? I forgot. Sí. Pero bueno, y luego el tema. Luego el resto son un poco más normalitos, ¿vale? Pero el único que podría llegar a tener lore es este. Sí, don't forget. Vale. Qué Entonces, decepción cuando Ralsei se quita el sombrero, la verdad. tío, me gustaba mucho más la skin negra, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Me gustaba Es poner la mucho negra, más tío. bonita, ¡Ah! tío. No puede ser, tío. Es porque mucho más que es un- bonita. Es que es un recodor, el Ralsei actual es un recodor de Asriel, pero descarado, ¿sabes? Vale. No me mola nada, tío. Entonces, Bueno, llegado 2020. Sí, sí, o sea, tú interpreto cuando quieras. O sea, yo estoy explicando, pero en cualquier momento me sigue. interrumpes. Vale, vale. A mí no me importa. Entonces, en 2020 actualizaron la página y se vio así, ¿vale? Como con Ujú. esto así. Se vio ya que estaba en Steam y tal. Y empezaron a seguir el soundtrack, el merch, etcétera, ¿vale? Empezaron a poner un montón de cosas. Y salió la Status Update de 2021. De 2020. Vale. Que básicamente, pues, aquí fue cuando estaban hablando de lo que podría llegar a ser el capítulo 2, ¿vale? Esto es cuando aún no había salido. Ok. Uf. Y Ha empezaron. pasado tiempo, ¿eh? Sí, ha pasado mucho tiempo. Y empiezan a hablar de que desde la demo de 2013 de Undertale, pues lleva planeando un videojuego, ¿no? Que es Sí. básicamente que es Delta. Entonces, comienza a hablar de cómo fue el proyecto, ¿no?
En plan, empiezo a hablar de que realmente antes de hacer Undertale estaba haciendo Deltarune y vas a hacer Deltarune. Lo que nos conocemos todos, ¿no? Que estuvo desarrollando Undertale en base a un juego que estaba haciendo, ¿no? Que es Deltarune. Entonces Deltarune lo acabó en 2013, el guión, digo yo, supongo que será el guión. Y en base a eso, pues, fue haciendo Undertale. Porque se dio cuenta de que con la historia que había marcado en Deltarune podía crear un mundo alterno, que es lo que conocemos todos de un juegazo. Entonces, a diferencia... Esto es muy bueno, ¿vale? Porque nos lo enseñaron en la carrera, que yo estoy estudiando una carrera de videojuegos, si no lo sabes, que es normal que no lo sepas. Me acabas de conocer. Literalmente nos conocemos Pero de ayer. Como Ross y Chris, literalmente. Esto es mi primera cita. Entonces, yo estudié una carrera de videojuegos y lo que nos enseñaron es que lo primero de todo es, si tienes un proyecto grande, lo primero que tienes que hacer es hacer un proyecto pequeño. En plan, aunque tengas el proyecto grande terminado, hacer un proyecto pequeño para acostumbrarte a programar, a diseñar, a ver qué funciona y qué no, a mecánicas de juego, etcétera. Vamos, lo normal. Entonces... Un paréntesis. Entonces, sí. Está claro, y creo que es de forma unánime en todo el fandom, que Deltarune es 1000 veces mejor que Undertale. Y se nota, por lo que me estás comentando, ¿eh? 1000 veces. Pero vamos. 1000 veces. O sea, Sí, tiene un lore más profundo. Undertale le dio la salida para apoyarlo económicamente a Toby para que pueda hacerlo literalmente como es. O sea, porque yo creo que sin el apoyo económico de Undertale no podría hacer Deltarune como es ahora. O sea, vamos, personalmente. Sí. Y sí, se nota que era su proyecto y que Undertale solo se hizo en un año. O sea, Undertale se hizo en un año y Deltarune estuvo 7 años escribiéndolo, tío. Entonces, me parece superior. Y aparte, solo con el capítulo 2, tío, no sé si te pasó a ti, que yo, por ejemplo, en el capítulo 2, casi lloro de la felicidad de lo bien que me lo estaba pasando, tío. Tío, O sea, Yo exagerado. me quedé, o sea, el capítulo 1 cuando lo jugué dije, joder, 1000 veces mejor que Undertale. Pero el capítulo 2, cuando en la batalla final en la ruta pacífica contra Queen, Buah. yo dije, no puede ser, ¿sabes? No puede ser. Utilizando mechas, tío. Sí, no puede tío. ser. A lo Little Mac, tío. Oh, Dios, es que fue genial, fue genial. Fue en plan, no, o sea, se mamó el Toby, Ahí. Está en la descripción, ¿sabes? gente. Estoy hablando con Reirus, ¿vale? Es un youtuber de Deltarune. Tenemos que poner los nombres, tío, en el sentido de cómo nos llamamos. Undertubers, Tailtubers, tío. Deltatubers, tío. Deltatubers. Hay que decidir el nombre, aún estamos a tiempo. Creo que no hay colaboraciones de estas cosas. Aún estamos a tiempo de decidirlo. Podemos perfeccionar el nombre, Sí, estamos a tiempo. Entonces, Undertale, ¿vale? Surgió como un proyecto de Deltarune, ¿vale? Y tuvo 2 años para hacerlo. En 2 años hizo Undertale, ¿vale? En base a 7 años de investigación de Deltarune. Y eso, lo que iba diciendo, que tener un proyecto previo es perfecto, porque adicional, aparte hubo un Kickstarter, que, bueno, si lo sabéis, es básicamente que tú publicas un poco como la información de cómo va a ir el juego para apoyar monetariamente, y en base a diferentes metas de apoyo económico, pues vais metiendo cosas. Entonces, por ejemplo, el personaje de la araña, no me acuerdo ahora del nombre. Muffet fue un personaje que no está hecho por Toby Fox. Era hecho por un fan, ¿vale? Fue hecho por un fan y como llegaron a una meta de seguidores, hicieron una especie de votación y Muffet fue incluida en el juego, al igual que un par de personajes más. ¿Vale? Por eso, bueno, yo he escuchado algo con Hollow Knight. No sé si tiene algo que ver o no. Creo que no. Vale, Entonces, es otra cosa eso, vale. Okay. Entonces, esta es la explicación por qué Muffet no existe en Deltarune, ¿vale? Porque es un personaje que se incluyó a posteriori en Undertale, ¿vale? O sea, la idea original era no meter ningún personaje y simplemente apoyo económico, pero como llegaron a una meta de metemos al personaje que más vote la gente en el juego porque habéis apoyado demasiado dinero, metemos un personaje y metieron a Muffet. Oye, es verdad, tío, que no está Muffet en Deltarune. Claro, no está porque no es un personaje canon. No es un personaje canon. Es un personaje canon. Oh. Claro, o sea, apareció en Undertale porque ganó la votación. Ajá. Interesante. Entonces, eso es porque no aparece Muffet, ¿vale? Okay. Y luego, pues hicieron diferentes estatus, ¿no? En plan de... La fase 1 era el diseño, que básicamente fue 100% diálogo, mira, aquí lo explica. Entonces, al principio, que era esto es el capítulo 2, vale. Entonces, básicamente el capítulo 2, desde principios de año hasta finales, fueron 4 meses, estuvo únicamente haciendo el guión, ¿vale? Y diseño de documentándose, etcétera.
para hacer el tema de la historia, aunque ya lo tenía escrito la mayoría, pero bueno. Y luego fue el arte, los mapas, etcétera, y luego balancearlo y portearlo, que realmente cuesta bastante poco realmente todo eso. Una vez tienes todo hecho la historia. Y entonces ahora están con el resto de 3 capítulos. Vale, Dreirus, una pregunta. Dime. ¿Tú crees, tú eres de esas personas, porque ahora me salió un canal, no me acuerdo cómo se llamaba, me salió un canal hace poco que decía que Deltarune va a salir el capítulo 3 por separado del resto. ¿Tú crees que van a...? Sí, y hay mucha gente diciendo que van a salir separados. ¿Tú crees que van a salir juntos? ¿O que van a salir separados en plan por porciones? En plan, capítulo 3 ahora, que lo tiene terminado, capítulo 4 después y capítulo 5 separado. La verdad es que depende de cómo esté, ¿sabes? Depende de cómo esté y si se quieren meter más prisas para ya monetizar, ¿no? Deltarune, ¿no? Y así tener pues más dinero, más recursos, ¿no? Para invertir en el propio juego, ¿no? Sí. Así que, a ver, puede ser que sí o puede ser que no. A ver, yo considero que no, porque han estado diciendo todo el rato de que lo van a poner juntos y tal. Aparte de que si están retrasando tanto es porque lo están haciendo juntos, ¿sabes? Vale. Y ahora yo te voy a contar una cosa. Resulta, ¿vale? Que creo que no lo pone aquí porque lo puso en un tweet, o a lo mejor sí lo pone, no me acuerdo. El capítulo 2 salió gratis por el COVID, pero realmente iba a ser de pago. Ah, iba a ser de pago. Sí. Iba a ser de pago, pero por la cosa del COVID, que fue en 2021, lo sacó gratis. Algo bueno tenía que haber tenido eso, joder, si no. Vale, lo sacó gratis por el hecho... gente, os voy leyendo de vez en cuando por el chat, ¿vale? Luego tendremos un ratito... Después de mirar este primero status update, miraremos el chat, ¿vale? Entonces, salió de pago, o sea, iba a salir de pago, pero salió gratis, porque quería hacer una especie de compensación a sus fans para que pasaran rápido el COVID, ¿sabes? En plan, para que no estuvieran... Sí. Entonces, nada más, lo tuvieron terminado, lo publicaron. Por eso salió de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Teóricamente, yo creo que el capítulo 2 iba a salir con el 3 juntos, porque si te das cuenta, quitando el 1, es como que hay un pack, ¿sabes? De capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque van de 2 en 2, pero ahora van de 3 en 2, ¿vale? Entonces, yo creo que el 3, que va a salir ahora, iba a salir con el 2. Pero como salió el COVID, tuvieron que publicarlo antes. Pero entonces estás diciendo que ya habían trabajado en el capítulo 3 desde hace mucho antes, o sea, desde... No, mira, aquí lo pone. Aquí, por ejemplo, están hablando de cómo iba el tema de... Del capítulo 2. Del capítulo 2 en 2020, ¿vale? En 2020 ya tenían el 100% del guión, tenían el arte al 90-80% y aún no habían empezado a finalizar el juego, ¿vale? Aún no lo habían ni hecho la traducción, ni quitando los bugs, ni nada. Entonces... Traducción no al español. Claro, traducción al español. Arceus, por favor, ¿nos puedes traducir? Es que mira, ya he hablado con Drey, ¿vale? Sé que estás por ahí. Bueno. Entonces, en 2020, ¿vale? Que era medio año antes de que saliera el segundo capítulo, iban por el 60% del juego, ¿vale? Y aquí ya estaban hablando de cómo iba el resto de capítulos. El capítulo 3 adelante. Vale, o sea, aquí ya contaban con el 3. Y la historia general ya estaba hecha en 2020. Los diálogos estaban al 95%. En 2020, estamos en 2023. 2020. Sí, o sea que ahora, o sea, es que yo creo que el proceso, en plan, llevan mucho. En verdad es que llevan mucho adelantado ya, ¿eh? Y luego tenemos que la música estaba al 50%. La música. O sea, del capítulo 3 adelante. O sea, los leitmotivs ya estaban al 95%, ¿vale? Que es la base para crear la historia. Pero es que la música ya estaba al 50% en 2020. Por eso luego sacaron años después la canción esta, que es un temazo de My Funky Town, Sí, ¿no? tío, es temazo. Es un temazo, tío. Mi canción favorita y no ha salido aún en el juego. Increíble. A lo que voy. Sí. En 2003... O sea, en 2003... En 2020 ya tenían el 50% de las canciones del capítulo 3 para adelante, o sea, del 3 al 7. ¿Vale? Y el 100% de la historia general, porque ya está escrita desde 2013, ¿no? Pero es que el resto de cosas, tío... ¿Qué demonios? O sea, es flipante. Vale, y aquí hay un mensaje de futuros planes, etcétera, que esto ya sabemos lo que pasó porque vamos a tener la siguiente newsletter. Entonces, opiniones de la primera status update, que es más informativa que otra cosa.
¿Qué opináis, gente? ¿Qué opinas, Drey? Increíble. O sea, Increíble. no tengo palabras para describir esta felicidad de saber que. Claro, Pero esto para- es muy bueno. 2003 para la porque esto GameCube, claro. Claro, claro. Pero esto implica de que, pues, que tienen adelantado un montón de cosas, Sí. ¿sabes? Yo Y creo que nos ahora- mienten en las newsletters. ¿Que, en plan- ¿Cómo? Yo creo que nos mienten en cuanto al contenido. En plan, yo creo que hablan a pasado de. En plan, en vez de decirnos, ahora mismo estamos haciendo esto, hace Sí. 2 meses estuvimos haciendo esto. ¿Sabes? Yo creo que va un poco por ahí. Porque, por ejemplo, Mm, el capítulo 4, ¿vale? La anterior newsletter a la que hubo hace 2 meses. ¿Sí? Ya decía que estaban trabajando en el 4 a la vez que el 3. Y en la última no hablaron nada del 4, creo. En plan, dijeron que estaban a punto de Sí. empezar. Entonces, del 5 sí que claro que no lo tocaron. O sea, está claro que no tocaron aún el 5. A lo mejor ahora empezaron a tocarlo. Pero yo creo que ahora mismo está en un punto de que el 3 ya está terminado, o está a punto de terminar, y el 4 está por la mitad. Es lo que yo te comenté luego por privado, en plan, tío, es que me parece muy raro que los newsletters todo el rato capítulo 3 y el 4 y el 5 que van a la par, Claro. ¿sabes? Entonces. No, pero dijo que iba a ser una fumada el 3 en comparación al resto. Porque Algo de gameplay, ¿no? Sí, Eh, iba a ser una fumada. Yo, por lo que comenté, en plan, creo que en el capítulo 3 va a haber 2 mundos oscuros. Porque Chris abre una fuente, pero el caballero sigue suelto. Sí. Entonces va a haber 2 mundos oscuros. Y yo creo que la mecánica, que lo comentaron en un comentario del vídeo en el que hablo de esto, que me gustó mucho la idea, teletransportarse entre mundo oscuro y un mundo oscuro, con mecánicas similares, ¿sabes? En plan, que modificas algo en un mundo oscuro y aplica al otro, ¿sabes? Para que luego digan que, no, que nuestras decisiones no importan, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, es profundo de narices. Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo, las crees? status updates por la tarde por los correos. Hay una parte por los correos. Sí, o sea, lo miraremos el viernes. O sea, el viernes miraremos la status update. Imbo, ¿tú crees que realmente va a haber solamente one solo ending o no? Yo ya lo digo, yo creo que va a haber 4. ¿Cuatro? Espera, ¿cuatro? 4. ¿Cuatro? A ver, el normal, imagino. El de Va ruta a ser la genocida. pacifista, que es reclutar absolutamente a todos los aliados. Ajá. Porque a lo mejor hay un ejército o algo al final. La neutral, que es no Sí. tener a todos los reclutas. En plan, tener unos cuantos, pero no tener a todos. Bueno, a lo mejor La 5 Snowgrave. finales. La Snowgrave, ¿vale? Que esa Sí. es una ruta aparte. La genocida, que es no tener ningún recluta. ¿Tú no piensas que las Snowgrave y las genocidas son las mismas? No. Yo opino Ostras, que la ostras, genocida. ostras, bueno, no, genocida. no, Lo esto, que tenemos pensado como genocida, que es no tener aliado a nadie, Y es matar a los todos. reclutas. Ajá. ¿Vale? O sea, yo diferencio. Yo me guío por la base de reclutas. Y luego haber un final aparte o un boss final aparte en base a el cristal puro. Hay un objeto en los consumibles de fusiones del tío del martillo Sí. que es el cristal puro. Yo creo que ese cristal no se sabe cómo se hace aún. Yo creo que ese cristal va a ser la fusión de todos los cristales. ¿Vale? Y boss final, ¿no? O sea, boss secreto, dices, Sí. ¿no? ¿Qué pasa? Ese cristal puro se fusiona con el anillo de la ruta Snowgrave para hacer una espada. Yo creo que esa Oh. espada será con la que se pueda matar al boss final. De la ¿A ruta de ahí. O bueno, sí, a Gaster. Bueno. Yo tengo una teoría, gente. Contadle por el chat cuál es mi teoría de Gaster al final del juego. Por favor, contádlo. No quiero contarlo yo. No, Contad. Pero como digas que es Sans. Gente, por favor, Salta el contad futuro. lo que creo que va a pasar con Gaster al final del juego, por favor. Por favor, banda, que no lo sé. Por ¿Qué va a favor. pasar con Gaster al final del juego? Vale, van a tardar un rato. Cuando dice Sí. lo del final, creo que sí. Solo va a ser uno. ¿Y has visto el final de Mother 3? No, no he jugado ningún Mother. No he jugado ningún Mother. Todo era un show de Mettaton. Oh, Dios mío. Vale. Instakill a los monstruos. No. Eso no. Vale. Mi teoría para el final de Deltarune, que lo llevo diciendo 2 meses. Ahí está, mira, ahí está. Es que Gaster. ¿Gaster son los amigos que hicimos en el camino? No. ¿Cómo? Va a aparecer Gaster saliendo del búnker y se va a poner a Sí. bailar la Macarena. Te tengo que pasar una cosa, tío. Que te tengo que pasar alguna cosa. Que es Gaster en donde está Papyrus, ¿no? En Deltarune. Sí. Se abre la puerta y es Gaster. Y empieza a hablar. Es buenísimo, te lo tengo que pasar. Fuera broma, ¿en yo serio? pienso que Papyrus podría llegar a ser Gaster, pero.
pero no quiero dar información de más. Porque ¿Cómo? No me- Papyrus es Gaster. no me Pero, gusta... Papyrus del futuro. Dices, Papyrus o de algo así. Deltarune. Papyrus de. Sí, a ver. Gente, yo voy dando teorías sueltas, ¿vale? Pero voy a argumentarlo. Me falta A información, ver, pero... chicos, alguna caerá, alguna será canon, ¿sabes? Alguna será acá. Claro, claro, de todas las teorías que. Mira, yo ya lo digo, siempre que hago teorías y las subo, me dicen, tiene todo el sentido, ¡buah! Tiene todo el sentido, ¡buah! Esto encaja completamente. Ojalá no sean ciertas, tío. Ojalá que Toby me rompa la cabeza, ¿sabes? Porque eso querría decir que me equivoqué y hay más lore del que creía. ¿Sabes? Eso está. Después de eso, Deltarune comenzó a vender canciones, ¿vale? Y tienen aquí todo el sound. Gran actualización, Ok. gracias, Tobias Zorro. Gracias. Y tiene un apartado de comunidad. Creo que tiene como 20 mensajes. Gracias, Tobias Zorro. Gracias. Que justo este año, que sacaron esta status update, que dijiste que no sabías de dónde sacó, ¿vale? Ujú. No sabías de dónde salió. Si vamos a la página de Undertale... bueno, espera, voy a poner mi vídeo. No es por hacer spam, que es mi directo, pero... No es por hacer spam, pero tengo el Pero enlace ahí. mira qué buen vídeo he hecho. ¡Guau! Mira qué buen vídeo, ¿eh? Ojito. Nada, gente, en la Con descripción de este orgullo, con vídeo orgullo. he puesto, Ajá. ¿vale? La fiesta de Navidad de Papyrus, ¿vale? Esto salió a la vez que la status update de Deltarune, la Ok. primera de todas. Y en esta fiesta, que es la fiesta del 5º aniversario, en esta fiesta, que tú no lo sabías porque lo vi en el directo, hablan de una fiesta de Navidad. Toriel se confirma, en estos diálogos, ¿vale? Hablando con Flowey, se confirma que Toriel... Han cambiado los de sitio. Se confirma que Toriel es alcohólica, ¿Cómo? ¿vale? Se ¿Cómo? conf- ¿What? Bueno, que es alcohólica no, pero que le da la botella muy fuerte. O sea, que es alcohólica, en otras palabras. Sí, aparte, confirmando los diálogos de Rudy en Deltarune, nos damos cuenta de que también le da las fiestas en Deltarune. Sí, es verdad que era una fiestera. lo Entonces, comentaba Rudy, sí. básicamente, a modo de resumen, porque esto me lo leí, pero ahora para traducir todo es una pereza. Básicamente, Flowey comenta que estaba fuera de la fiesta y de repente ve a alguien, va a un grupo de gente, que era el grupo de gente de la fiesta, sacando a Toriel porque estaba borrachísima, estaba súper pedo, ¿vale? Y la dejaron durmiendo en el garaje. Y entonces se pone a hablar borracha con Flowey. Ya está. Y también, aquí en esta conversación, se ponen a hablar de una conversación muy tremenda de Asgore viendo la película de Rudolph con el resto Esto es lo que de yo puse, gente. lo de Rudy. Sí. Y Lo aquí, vi, vale. de repente, Rudy. Rudy. Quería. Amaba las navidades. Ya sabes. Bueno. Pero yo creo I que esto was- lo dice más como mejor amigo. I en plan, was his Santa. He y era was su- bueno, eso my era muy Rudolph. turbio, ¿verdad? Y era su santa, tío. I was his Santa. He was. Y mira qué carita pone aparte, ¿eh? He was my Rudolph. Bueno, y básicamente se pone a hablar de un montón de cosas y no sé qué. Y esto es lo que comentó en uno de los vídeos. Que básicamente en Deltarune le va a regalar flores todos los días. Y también que hablan con todo el rato Sí. juntos. Entonces, básicamente. Pero yo también creo que no. Simplemente que se llevan muy bien, ¿sabes? Y ya está. Sí, son mejores amigos y ya está. Yo no. Es que yo no pienso. Es que yo de verdad lo viste, ¿no? De la telenovela. A mí me Como- encantó, tío. O sea, a mí me hizo mucha gracia. Es que, tío, de verdad, el shipeo entre Asgore por Rudy y que por eso Toriel. Es que tú, mira, esto no lo sé, porque claro, nos hemos conocido de hace poquísimo. Y no sé Ayer. tú no acerca de esto. Ayer, literalmente ayer, como Chris y Ramsey en un día, ¿sabes? En menos de 24 horas nos hemos conocido. Nos hemos ido a un mundo oscuro, ¿sabes? Que es internet, en el cibermundo, y nos hemos conocido ahí. El tema. empieza. Me vas ¿Tú qué opinas de por qué Toriel se ha divorciado de Asgore en Deltarune? Vale. Mi teoría, que esto está en un vídeo. Literalmente en el vídeo en el que hablo de esto. Mi teoría se divide en dos partes. ¿Vale? Vale. Se divide en base a que descubrió las cosas que tenía con Rudy. Solo que dije, nah, no puede ser. O sea, es imposible No, que sea eso por es. esto. Porque aparte Rudy también tiene señora, ¿sabes? No es que Rudy esté Sí. divorciado. Ni nada, ¿sabes? En plan, tiene señora y sale con ella. Entonces no creo que sea de algo del palo. No, no creo que sea. Entonces, eso tampoco. a lo mejor dije, vale, a lo mejor lo más probable es que exista el poliamor o algo así y a Toriel sea la única a la que le moleste. No, dije, no puede ser por esto. Vale, pero a lo mejor, eso, que a lo mejor le tenía tirria por esa relación que tiene con Rudy, que estaban muy pegados, pero eran colegas, Sí. ¿sabes? Pero vinculándolo a la desaparición de Des. Te explico. Mi teoría principal de que Asgore dejó la comisaría, que era el policía jefe, ¿no? Sí, luego fue un Nine, ¿no? Exactamente. Ujú. Mi teoría principal es que Des desapareció y al desaparecer
Asgore, que era el principal líder de la comisaría, pues tuvo que buscarlo. Y como era el hijo de su mejor colega, o la hija de su mejor colega, pues al no encontrarla, de todo el agobio, porque sabemos que Asgore es muy buenazo, de todo el agobio que tenía y la presión social de no encontrarla, Lo pagó Toriel. dejó el trabajo. Eso, sumado a que ahora ya Asgore no tenía ninguna forma de dar dinero a la casa y de que a Toriel a lo mejor le tenía un poco de cizaña, porque imagínate, si ya eran cariñosos Rudy y Asgore de por sí, de normal, en Undertale, y luego le sumas que estuvieron súper pegados, tratándose bien cuando desapareció la hija, a lo mejor ese cariño que tienen entre los dos, ¿sabes? De hermanos, pero muy cariñosos, a lo mejor eso a Toriel le raspó un poco y por eso lo dejó. En plan, lo dejó por eso, por los celos, injustificados, por los celos y por no aportar valor monetario a la casa. Joder, madre mía, Toriel, qué personaje, ¿eh? Porque Tremenda aparte, si te tóxica. das cuenta, es súper tóxica. Si te das cuenta, en Sí, muy Undertale, tóxica. cuando Alphys y Undyne se están a punto de besar en el cubo de basura. No me hables de Alfie, no, vale. Perdón, sí que sí. Sí, sé que no te Eso es gusta, sé que no te gusta, Alphys, pero Mira, sigue. cuando se están a punto de dar un pico, aparece Toriel y dice, delante del niño no. Y los mira con cara de cabreada. Y por eso dicen algunos que es homófoba, ¿no? Oye, ostras, no me acordaba de eso. Oye, Entonces, pues tendría mucho sentido más lo de Pero ¿qué es lo Rudy, que pasa? Que es una cara dura de narices, Toriel, porque luego vamos a hablar con Gerson Boone en Undertale y nos damos cuenta de que cuando estaba con Asgore, lo único que hacían era besarse. Delante de todo el mundo les daba igual. ¿Sabes? Entonces, Joder, pues eso, vamos, que es una... es muy cara dura. Yo no diría que, bueno, aparte de cara dura, yo creo que sí somos, ¿sabes? En plan, Sí. Yo creo que sí, yo creo que... Pero bueno, siempre será Pero la mami es de muy todos. curioso que sí que existan relaciones tóxicas, personajes tóxicos, como Alphys, pero es alucinante, tío. Me mola, que no sea un mundo perfecto, ¿sabes? Exacto, ese es el punto. La muy newsletter, guay. o sea, la status update es la semana que viene, es el viernes de la semana que viene. Pero El viernes de la estamos aquí semana que charlando viene. para ver qué podría llegar a ser, ¿vale? Vale, entonces, tenemos la segunda status update, ¿vale? Esta salió en 2021. Esta salió con el Deltarune 2, ¿vale? Y aquí, aquí está, mira, básicamente el mensaje. El mundo se ha ido a la pochi, ¿vale? Se ha vuelto pocho recientemente y por eso ha decidido sacar el Deltarune capítulo 2 gratis. ¿Ves? Se lo pone aquí. Sí. Iba a ser de pago, pero lo saca gratis. Ha subido Todo y la todo, soundtrack. Siendo buena gente, como siempre, de verdad, qué grande. Mira, y aquí lo pone. Una cosa, por favor, recordar. Los juegos normalmente no son gratis. Hombre, Esto lo he puesto porque no sé qué. Y podéis, si queréis, apoyar monetariamente a los indie devs. ¿Vale? A base, empezó a hablar del proyecto, no sé qué, no sé cuánto, y aquí pone todo el equipo de trabajo, ¿vale? Que básicamente todo lo hizo Timmy, todo lo hizo Toby, y luego adicionalmente hay unas cuantas personitas que le ayudan que son colegas suyos. Ya está. Y aparte de aquí, no hay mucho más. Y hablando de esto, pues aquí está. Originalmente había planeado sacar los capítulos solo cuando todos estuvieran finalizados. O sea, Deltarune iba a salir en 2030. básicamente, en otras palabras. Pero honestamente es difícil llevarlo solo. Así que por eso, y aparte durante un largo tiempo. Así que he cambiado mi mente, y menos mal. Sí, la verdad es que yo creo que ha hecho lo mejor, la verdad. Supongo que es mucha el gente Deltarune está estará dando- feliz por ello. Uy. Ahora vas a decir, pero... No, mi siguiente meta, Ahora- y aquí lo pone, mi siguiente meta, para la gente que diga que aunque podría ser el capítulo 3 de golpe la semana que viene, mi siguiente meta es completar el capítulo 3, 4 y 5 para la próxima vez. ¿Vale? Aquí confirma, por primera vez, que el capítulo 3, 4 y 5 van a salir juntos. Entonces, gente, por favor, no hagáis caso a la gente que dice que va a salir el capítulo 3 la semana que viene. A ver, sería épico, ¿sabes? A Esto ver. me recuerda, tío, no sé si estás metido en el mundo de Geometry Dash con la 2.2, No. pero tú no sabes. Bueno, 6 años para una actualización de un cubo que salta pinchos y todo el rato, la 2.2 sale en este mes, sale la semana que viene, el día 22, no sé qué, así 6 años, hasta que sale en octubre. Dios mío. Este año. Yo empecé el canal en febrero y literalmente lo primero que pensé es Deltarune sale el año que viene. ¿Sabes? En plan, tengo un año para explicar todas mis teorías antes de que salga el juego.
Sí, yo también estoy un poco así, en plan, joder, tengo que hacer contenido de Deltarune porque es que luego van a aparecer personajes nuevos, historias nuevas, nuevas Una teorías también. pereza volver a reinvestigar todo explicando Sí, por qué tío. aparece un personaje nuevo. Es que por eso. Ya ves, va a ser una locura. O sea, muy guay para todos los creadores de contenido en YouTube. Sí, y va a estar en- muy en guay. general. Aparte, Pero la verdad es que una nuestros canales personalmente yo creo que van a pegar un boom. Por, Sí. por el hecho de que ahora ya nos tienen agenciados del Deltarune. Y eso está, Sí, guay, eso está y- gracioso. Pero eso está muy bien. Yo creo que, a ver, como nos va y tal, nos va bastante bien los canales. Sí, la verdad sí, que va... o sea, No nos podemos quejar. 10.000 Pero sí, yo personas. creo que cuando salgan Deltarune, tío, es que lo comenté en el directo que hice. En el que, tío, ¿por qué hay tan. O sea, si Undertale Deltarune es tan famoso, ¿por qué hay tan poca Poco gente gente creando- española, tío. No lo entiendo. O sea, ¿por qué no hay gente creando contenido de Undertale? Me lo Deltarune, dijeron, ¿sabes? me lo dijeron ayer, tío. Es que hablo por Discord de vez en cuando con mis Ujú. ¿vale? Y literalmente, estuvimos hablando ayer que quitando Sir Gary, hay como 3 canales de Deltarune. El resto son Loquendo. Un saludo a Sir por cierto. Eso, Qué Sir grande. Gary, por favor, si quieres una colaboración con Sir Gary, nosotros. el menos que viene aquí, ¿eh? Sí, o sea, por favor, en Por favor, serio. por favor, Sir Gary. Te queremos mucho. Sigue, perdón, te he interrumpido. Entonces eso, tío, que quitando nosotros 3 y un par más, el resto son Loquendo. En español. Y con temas repetidos de vídeos ingleses y vídeos españoles que, vamos, yo por ejemplo, todas mis cosas están relacionadas a no voy a meter a Gaster en nada. Es más, para mí Gaster me da pereza, ahora mismo. Hasta que no metan contenido nuevo, Gaster me da pereza. ¿Verdad, Pues ya sabes, gente? en ese Perísimo. contenido nuevo aparece Gaster, también te digo. Que a lo mejor Gaster no aparece en el capítulo 3, ni en el 4, ni en el 5. ¿sabes? Ojalá que no, pero es que el capítulo 1 está lleno de referencias a Gaster y el 2 también y seguramente todos. Me da pereza. Sí, pero claro, no que salga en plan de hola, soy Gaster, ¿sabes? Como en Undertale. Que Buena aparece- Buena tarde. Buena tarde. Me voy. Nos vemos en capítulo 6. Vale, entonces, la próxima vez, cuando. Que oigáis la palabra cuando el capítulo 3, preguntaos antes. O sea, antes de preguntaros cuándo será el capítulo 3, preguntaros cuándo podré comprar el capítulo 3, 4 y 5. Ganaré mucho dinero. ¿Cuántos cromes va a valer, no? Esa sería la pregunta de ahora, ¿no? No, Perfectamente. o sea, la pregunta ahora es. La pregunta esta sería: ¿cuándo podré comprar estos capítulos? Yo creo que mi teoría es que van a salir por euros, ¿vale? No hablando de dólares. Por euros van a Vale. ser 5 euros por capítulo. Sin contar el 1 y el 2. Pero Undertale, ¿cuánto costó? Undertale costó 20, ¿no? En Steam. ¿Cuánto costaba? Cuesta 10 ahora mismo. Ah, 10, vale. Pues el doble, yo diría. Pero yo creo que al inicio costaba diría que el 15. doble. Solo que lo bajó de precio, creo. Entonces, Pues yo diría que el doble. yo lógica. creo que Deltarune al final va a costar 25 euros. Sí, yo digo que 20, 25 o 30 como Entre 20 y mucho. 30. Entre 20 y Sí, 30. entre 20 y 30. Contando Sí, que es lo como más factible. porque creo que el capítulo 2 los va a poner de pago. Porque mira, lo pone aquí. Y empezaré a poner el juego de pago. Con el precio de los primeros 5 capítulos, incluidos 1 y 2. Por el precio, por un poco más de lo que costaría Undertale, ¿vale? Sí. En plan, no sé el precio pues ya final está. al final, pero costará más de lo que costó Undertale, ¿vale? Yo Básicamente. digo que Entonces, el doble. Ya está, por lógica. yo digo que Pero costará sí. 25 euros, ¿vale? Entre 20 y 30. Ujú. La cosa. Yo dejaría el 1 como demo. En plan, si el 1 lleva gratuito todo el rato, ¿por qué meterlo en pago? ¿Sabes? Si es una demo, en plan, para probar el juego, que la gente se acostumbre y ya luego quiera seguir jugando, tenga que comprar el juego. Entonces, entiendo que el capítulo 2, al estar planeado de pago, ponerlo de pago. Pero, no sé. No sé qué piensas tú. Pienso exactamente lo mismo que tú. El capítulo 1 tiene que ser una demo. A ver, también te digo, no me extrañaría que a lo mejor no haya demo, porque, a ver, todo se puede decir, ¿no? Que en todos estos años, desde Sí, a ¿cuándo ver, salió el capítulo 1? 2018. Joder, pues desde 2018. Sí, has tenido hay tiempo, para hay jugar. tiempo. Sí. La verdad es Has que tenido tiempo para jugar. la verdad es que os jodan, gente. No, pero Con yo cariño. creo que sí va a haber demo. Y será del capítulo 1 o del o a lo mejor del capítulo 2 también, ¿sabes? Y así la Sí. gente le gusta más, ¿sabes? Sí, sí. El- ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sumelupic, no. ¿Cómo que en 2025? Va a salir el año que viene como muy tarde. Yo creo que sale antes de abril. Antes de abril salen. Los 3, 4 y 5. En Tú 2025. mismo decías que Aquí pone de el juego- 2025 a 2028. Ya está terminado. El capítulo 3 ya está terminado y es el más largo de los 3. El capítulo 4 está a la mitad y el 5 están a punto de acabar. O sea, están a punto de ponerse. O sea, sale antes de abril. Sale antes de abril.
gente. Yo pensaba que iba a salir, que te lo comenté, en noviembre, ¿sabes? Noviembre. Porque yo creo que es un buen Puede mes. Tú dices entre diciembre y abril. Es que sería genial. Yo creo que en diciembre se lo va a guardar para el capítulo 7. Porque está muy conectado con la Navidad. Entonces yo creo que el Joder, estás 25. hablando de dentro de unos años, ¿sabes? De Yo capítulo creo, 7, tú yo dirás. creo que el 25 de diciembre va a salir un capítulo. Lo dije. O sea, este mes no, o sea, este año no. Pero digo, un capítulo de Deltarune, el 6 o el 7, me da igual. Uno de ellos va a salir el 25 de diciembre. En Navidades. Sí. Diga sí. Pero tú, una cosa, ya especulando. Esto ya es especular. Sí, lo o sea, esto máximo es para posible. especular todo. O sea, lo que digamos aquí no tiene ningún sentido y ninguna reputación. O sea. Fuente, créanme. ¿Tú crees que, mira, se han juntado los tres, el capítulo 3, 4 y 5? ¿Tú piensas que Toby va a juntar el capítulo 6 o 7 o los va a hacer por separado? Buah, pues no lo sé. No lo sé. Wow, qué buena pregunta, Dependiendo de cómo le salga, supongo. O sea, yo creo, por lo que te comenté, que su plan original era 2 capítulos, 2 capítulos, 2 capítulos. Entonces yo creo que va a ir por ahí. Pero... Y por eso está sacando 3 ahora, porque el capítulo 2 en principio va a ser de pago. Pero a lo mejor lo saca por separado, si triunfa mucho, yo qué sé. En plan, personalmente, el capítulo 2 triunfó muchísimo, pero el hype se fue muy rápido. No fue como Undertale, ¿sabes? No fue Sí, como la verdad Undertale que que hasta Undertale 2000... O sea, explotó. estuvo 5 años, ¿sabes? El capítulo 2 salió el año pasado. Bueno, hace 2 años. Salió hace 2 años. Y literalmente el hype se fue en un año, ¿sabes? Y Undertale duró 5 años, el hype tocho, en plan de comunidad. Luego Por cierto, hay se 200 fue personas viendo. decayendo y aquí estamos, entre lágrimas. Porque no hay nadie más. Por cierto, hay Joder, tío. 200 personas viéndonos, por cierto. Estamos a ¿En punto serio? de... Sí. Qué locura, tío. Nah, es que el chisme vende, tío. Madre mía, ya Esto no hemos empezado con el Spantom Sweet Cakes, madre mía. Vale, 2022. 2022 fue el año pasado, fue la status update más tocha que hemos tenido hasta la fecha. ¿Tú crees que va a ser tocha la de este año? ¿O crees que va a Hombre, ser normalita? Es que yo, a ver, si van a hablar de los... Es que son 3 capítulos del que tienen que hablar, ¿sabes? Sí. Y tienen que poner mucha información. Yo diría que más o menos igual, a lo mejor un poco más. Vamos, si es menos, que decepcionante, también te digo, ¿sabes? Pero... Él yo diría dice... que va a estar Espera, aquí pone, él igual. dice comprar, no jugar. El capítulo 3 va a venir en un DLC y cuando los terminen va a añadir capítulos de 4 y 5 al DLC sin costo extra. No. va a ser una No. actualización, Lo va a ser una actualización. acabamos de leer. Lo acabamos de leer. La próxima vez que te preguntes ¿cuándo el capítulo 3? Tú tendrás que preguntarte ¿cuándo podré comprar el capítulo 3, 4 y 5? Lo acabamos de ver aquí. O sea, ¿cuándo te vas a comprar Deltarune? Ya está. ¿Cuándo te vas a comprar Deltarune 3, 4 y 5? Y luego el 6 y el 7 saldrán como actualizaciones. Exactamente, sí. No vas a tener, o sea, no vais a tener que comprar el capítulo 6 y el capítulo 7. No, que va. No, eso se va a actualizar gratis. Uy, ha petado la página. Espera, han actualizado Uy. algo. espera, si ha petado es por algo bueno. ¡Ya salió! ¿Ya salió? ¿Ya? No. Vamos a jugar en directo. ¡Vamos! Oye, pues fuera coñas. Con mi nivel de inglés podríamos mirar de jugarlo en directo. Oye, pues sí, a mí no me importaría no jugarlo yo y lo juegas tú y yo te ayudo con el Google Traductor o lo que sea, ¿sabes? Y viendo los No, comentarios. pero mira, si quieres yo lo jugarlo... aprecio, ¿eh? Mira, ibas a jugar el capítulo 1 y 2 en inglés, En ¿no? inglés, sí. Pues mira, si quieres lo jugamos juntos, tío, no me importa. Vale, pues... Y te hago de Google Translate. Ahora gira a la derecha. Ahora gira a la derecha. Yo también me asusté, Ok. gente. Yo también me asusté bastante también, ¿eh? Luego eso mejor hablamos por privado. Pero sí, me parece muy buena idea, ¿eh? Vale. Me parece. Vale, entonces, hace un año que salió el capítulo 2, ¿vale? Esto es del año pasado. Hace un año que salió el capítulo 2, estaba muy apasionado y bueno, empezó a hacer un montón de cosas. Hizo un montón de proyectos. Como conocemos, se metió en Pokémon, ¿vale? Se metió en Pokémon y el juego de Pokémon, la única parte buena del Escarlata es la que hizo Toby Fox. Bueno, en la que La música. detalló la música, tío. Es que es maravillosa la parte del Sí, final del la Escarlata. música está increíble. Bueno, y luego, aquí está. Estamos haciendo simultáneamente a la vez, trabajando en el 3, en el 4 y en el 5. Están trabajando a la vez. Solo que en las newsletters en ningún momento mencionan al 5. Pero bueno. Y luego, aquí está. Estamos mirando para ver cómo hacer las cosas del capítulo 3, etcétera, etcétera. Y aquí nos ponen algunas cosas. Nos ponen algunos mensajitos profundos y nos ponen musiquita potente. Como por ejemplo, Hometown Day, que para mí es mi favorita del capítulo 3. Es mi favorita. En plan, no ha Está salido muy- ya está y muy bonito. es mi favorita.
Aquí está el me afinco en todo, ¿no? Esa es mi favorita. Esta es mi favorita. Y luego tenemos mensajes, ¿vale? Del palo de se están tomando un tececito, ¿sabes? Están tirando piedras a. Eso yo creo que es del capítulo 3. Esto es del Recuerda que había un festival, ¿no? Que iban a hacer un festival, ¿no? Esto lo ponían aquí, creo. Ah, no lo ponen. Vale, No lo More ponen. Light World, ok. Vale, Pero pues. Yo especulo que es del capítulo 3 porque me acuerdo que iban a hacer un festival, ¿no te acuerdas? Que comentaban que iba a haber un festival. Yo creo que va a ser del 4. Y te explico por qué. 4. Te explico por qué. ¿Dónde está? Aquí. Esto es el Eso inicio del del 3. capítulo 3. Sí, eso está claro. Y Mm. según mi teoría, vale, yo a lo mejor me estoy pegando la fumada de mi vida. Según mi teoría, es que el juego empieza en un mundo oscuro, en vez de empezar en el Light World, y cuando acabe el capítulo 3, van a seguir en un mundo oscuro porque hay dos mundos oscuros. Entonces en el capítulo 4 van a acabar con el otro mundo oscuro, y luego Ajá. va a ser el Light World. Curioso, curioso. Por el tema de que se van a abrir dos fuentes. Luego tenemos Funky Town. Ah, mijo, ¿qué te mazo, tío? Este mazo, por favor. Esta Y es está mi guapo, canción tío. favorita. Una pena que solo se pueda escuchar esto si tienes a todos los reclutas. ¿Vale? Porque hacen falta. Pero son los principales, Sí, yo- ¿no? O sea, ¿esto quiere decir que este personaje es principal? No, a ver, Son todos la personajes que está a la principales, izquierda también es secundaria. Pero hay que reclutarla. Para. Hombre, claro, sí. Curioso. Y luego tenemos conversaciones con Queen, ¿no? Personajes. Empiezas hablando de los personajes, etcétera. Y aquí todo esto. Y con esto hay lore, ¿vale? Y de repente, el año pasado, nada más salir la Status Update, publicó lo siguiente: Spamton Sweepcakes. Sí, me acuerdo que esto se lió. Me han comentado. Es que ya Se sabes lió que yo parda estoy con esto. al tanto, pero en plan algo con los NFT, ¿no? No. Algo así. Se O eso lió es otra parda. cosa. Esto fue un evento Ujú, para apoyar monetariamente, en plan, para la caridad, ujú. en el que publicitaban un montón de productos, ¿vale? Productos random de Deltarune, pero protagonizado Ok. por Spamton. Y hicieron un directo incluso, ¿vale? Había un directo por una persona disfrazada de Spamton, ¿vale? Que representaba a Hostia. Spamton. Fue un directo que duró, no sé si una semana, no me acuerdo cuánto duró, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es el final solo del evento. Durante todo iban haciendo subastas. En plan, entonces aparecía el producto y iban subastándolo en la página. Y llegaron a hacer un total de. En plan, había dos finales. El final en el que Spamton ganaba. Y el final, o sea, el que tenía libertad, que era este. Y en el que lo silenciaban. ¿Vale? Había dos finales. Ok. Si no conseguía mucha pasta, Spamton quedaba silenciado. Y si ganaba, quedaba en libertad. Al final superaron la meta, pero de paliza. Sí, sí, sí. Esto era el logro Lógico. para llegar a la libertad, ¿vale? Y lo triplicaron o lo cuadruplicaron. O sea, fue exagerado. Vale. ¿Has visto algo de esto? No sabía ni que existía ese vídeo, tío. Vale. No es un vídeo, es una página de compra. Vale. No, digo el vídeo de arriba. Ah, vale. Había unas normas, ¿vale? Escritas por Hostia, ¿y Spamton. esto? Había unas normas. Ok. Decían que duraba del 17 al 18, ¿vale? Era un día, perdón. Duraba un día entero, duraba 24 horas, ¿vale? Y solo podías. Y a medida que iban comprando, iban actualizando el stock, ¿vale? Podían decir cómo funcionaba y quien tuviera más pasta en un stock se lo quedaba, ¿vale? Luego decían aquí para quién era la caridad, etc. Comenzamos con los productos porque esto es maravilloso. Una carta de Fan Gamer, ¿vale? Que es la tienda que tiene afiliada a Undertale Deltarune, ¿vale? Y básicamente era una tarjeta de cartón, ¿vale? Y había mensajes de Spamton. Todo tiene lore. O sea, todos los productos tienen lore. ¿Y ahí nos ha sacado a la luz? Si tiene lore o no. O eso se ha quedado en. Hay lore. Hay lore. Entonces, aquí pone, solo por 9 la gente puede ganar varios dineros en forma de tarjeta de regalo. Tarjeta de regalo gratis. Ese dinero por gratis, ¿qué? ¿Esos idiotas piensan que es caridad? Y cosas así, ¿no? Pero Ok. luego vamos, por ejemplo, a la camiseta. ¿Vale? A la camiseta, que se vendió por unos 35 euros. Y aquí pone, esta camiseta pues es de chicle. Vale, es de el tipo de estilo, ¿no? En plan, del estilo Ok. de chicle. Y está hecho por merchandising de Spamton. Y aquí, ¿quién? La página custom, ¿no? Clica aquí, o sea, raspa aquí
para averiguar cómo se hicieron. Clicamos. ¿Y qué vemos ahí? Aquí empieza Una el lore. puerta. Y aquí pone, arriba, en la parte de arriba pone, ¿quién podría ser? Clicamos en la puerta y nos encontramos esto de aquí. La misma imagen de... Pero espérate, porque aquí hay más, ¿vale? Y aquí pone, bienvenido al área verde. Podemos clicar algunas cosas. Como por ejemplo, esta puerta. Ah, ¿de ahí son estas imágenes? Sí. Y aquí ponen Ah. unas personas misteriosas. Y clicamos. El tiempo siempre está junto. No, Sticks. Siempre se mantiene junto. Y suena música de Deltarune. Vamos a esta puerta. Tío, estás haciendo magia, ¿eh? Estoy como que me estás haciendo magia, un truco de magia. y Es, estoy es tremendo, es tremendo, es tremendo. Este es mi favorito de la Wow. página. Este es mi favorito, Ok. ¿vale? Pone privado aquí arriba. Clicamos Ajá. y aparece el señor en plan, ¡oh! ¿Qué haces? Pero espérate, porque si clicamos otra vez. Espérate, tenía que esperar un rato. ¿What? Vale, bien. Y aquí está la imagen, ¿vale? Que se publicitó de la pelea de Deltarune. ¿Vale? Del O sea, Diego que esto era Zapatos. oficial, yo pensaba que esto era un... Oh, esto es oficial. Sí, esto es oficial. No Lo sabía, publicaron yo en pensaba Twitter que los creadores. Vale, los creadores que hicieron esto, porque ahora tiene equipo. ¿Qué es lo que pasa? Al rato aparece otra cosa. A ver si aparece. Ahí está. Hay un Lancer. ¿Qué pasa si Mira, clicamos en el qué Lancer? mono. Bueno, espera, puedo buscarlo aquí porque sé cómo se busca. Si buscas nombres random en la página de arriba, te aparecen las páginas concretas. Te aparece esto, ¿vale? Un Lancer más grande. Y esta es la mejor de todas. Clicas. ¡Oh, ¡te he lancereado! Lancer. ¡Yugoslander! Es tremendo. Este para memes está bastante gracioso. Y luego tenemos la otra puerta, ¿Sí? que hay una televisión. No, Mike. Y pone está apagada. ¿Vale? Ajá. Y si clicamos no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Sí. Y ya está. No hay nada más. No hay nada más. Luego veremos más. Pensaba que me ibas a mostrar algo en plan. No, pero si le das aquí. No, porque mira, si en vez de TV ponemos Tena. Ah, mira. Era. ¿Cómo era, gente? ¿Tema? ¿Tema? Temi. ¿Cómo? No, tema. Ah, bueno, lo miramos luego, porque es que algunos nombres Vale. me los sé de la página, pero otros no. Vale. Y creo que de esta parte no tenemos nada más. Quiero recordar, teníamos esto de privado y por aquí no había nada más para clicar, quiero recordar. No. El mouse, ¿no? Ujú. No hay nada más. Nada. Vale, pues siguiente. Tenemos los zapatos, los calcetines de Spamton. Increíble. O sea, sin duda es Se arte ve un esto. poco raro, pero me gusta. ¿Verdad? Es como que te atrae, Mm. ¿no? Te atrae. Y Sí, aquí sí, mucho pone muchas cosas, ¿no? En plan, ¿quieres tener con visión de gloria? ¿Sabes? En plan, ¿quieres tener unos calcetines con visión de gloria? Wow, men. Pero tú puedes arder también, ¿sabes? Seguro. Con estos calcetines, ¿no? En plan, pone esas cosas. Luego tenemos el papel higiénico de Spamton. Marca Spamton. ¿Vale? Y básicamente habla de que puedes entrar, bueno, con el nuevo papel de baño de Spamton. Cada pieza contiene una motivacional cuota de que solo tú puedes matar. Entonces, vamos aquí. Y aquí comienza lo turbio. No, esto. No, yo pensaba que esto eran memes, edits de. No. de Pinterest. Esto tiene todo el lore, ¿eh? O sea, aquí hay muchas cosas con lore. Y si clicamos. ¿Me estás diciendo que estas imágenes? Yo pensaba que esto era un edit. No. Me estás diciendo Esto que es lore. oficial. Esto es lore. Me estás diciendo que esto es oficial. Esto es lore. Y tenemos a Spamton cantando en 1997. Y podemos clicar, pero no pasa nada. No hay nada más, creo. No hay nada más. Vale. Siguiente. El Spamton gusano. Uf, qué raro, la verdad. De aquí no hay nada. ¿Vale? No hay nada. Básicamente Pues un Spamton gusano, ya está. podemos infestar una casa con el Spamton gusano. Es canon. Luego tenemos el increíble cinturón de campeón. Spamton. Ujú. Que básicamente, si quieres convertir un Beershot, esto es perfecto, ¿vale? Porque literalmente, pues, puedes lucirlo, ¿no? Y puedes tener. Puede ser como un huevo de reluciente, ¿vale? Y puedes. Bueno, un montón de cosas de Spamton, ¿no? Un montón de mensajes de Spamton. Y aquí,
Y te puedes convertir en el campeón directamente con esta conmemorativa con este conmemorativo cinturón, ¿vale? ¿Qué pasa si clicamos en el cinturón? Nos lleva aquí. Y aquí arriba pone el Hall de la Fama. Dogo. ¿Vale? La página se llama Perros, pero se llama el Hall de la Fama. Y es el Best Inu. El mejor perro. Inu es perro en japonés. Es el Best Inu oficialmente. Es el Hall de la Fama. Pero ojito que esta música es de Deltarune. Es oficial. Y es de Spamton. La vamos a escuchar en los capítulos. Es de Spamton. Y es oficial de Deltarune. Best Inu ever. ¿Y qué es lo que pasa? Luego ya tenemos un frasco con los ojos de... Bueno, sí, Spamton después de no sobrevivir. Pues tenemos el logo de Spamton. Tristemente, esto confirma que está muerto. Triste, pero cierto. Y luego tenemos, ojito, que aquí empieza el lore profundo, que este es lo que no era aquí. Bueno, la señal de Kungagero, ¿vale? Kunkadero, o como se llame, ¿vale? De cruzar, pues básicamente que pues, tienes permiso para atropellar a la gente. Eso está muy bien. Y luego tenemos la increíble versión de las Lancer Galletas. ¿Vale? Hechas por una cookie de un señor, ¿vale? Con bigote que no conocemos nadie en la historia de la humanidad. Nadie conoce al Lancer, el cocinero Lancer. Yo creo que teorizo que puede ser Ralsei. Pero aquí lo tenemos. Yo pensaba que era Chris, tío, ¿sabes? Pero bueno. Buah, de verdad. Pero no, es que estuvieron delante. Y Ralsei de vez en cuando se va. Entonces, claro. Y podemos tocar las galletas cookies, ¿vale? Podemos ver quiénes son los chicos bonitos. ¿Vale? Clicamos aquí y nos sale otra vez el Lancer. ¿Otra vez, tío? Aquí empieza lo interesante. Esto ya no es broma. Aquí empieza lo interesante. Noel, ¿no? La cabeza de Noel. De Noel, sí. ¿Vale? Una auténtica cabeza de cartón. Y clicamos aquí en la caja de cereal de hielo. Y aquí comienza el blog de Noel. Para la gente que no lo supiera. Esto de aquí es un blog oficial de Deltarune. Random, ¿vale? Está en la página de Deltarune, está en la parte de arriba. Y esto, ¿vale? Es un blog hecho para el juego que juega Noel, que está hecho por Noel, ¿vale? El Dragon Blazers, ¿vale? ¿Me estás diciendo, tío, que Noel se llama Horidiger 1225? Sí. Sí. ¿Vale? Sí. Ok, vale. Este blog es el blog de Noel, ¿vale? Tiene dos blogs, ¿vale? Tiene el de aquí, que creo que es para Dragon Blazers, y el otro es uno serio personal. Vale. Pues aquí habla, por ejemplo, de Cat Peters, que es un juego, ¿no? Que es uno de... Ah, no, es uno de sus admis favoritos del juego, ¿vale? Supongo que será un creador, ¿no? Y empieza a hablar de su juego, ¿no? En plan, este juego está tremendo, tiene unas animaciones increíbles, pero hay mucha gente que no lo juega, ¿vale? Entonces, si quieres... Perro, ¿no? Sí, claro, y aquí, claro, como está hablando de secretos, teorías... Esto es como una fangirl de los juegos, ¿vale? Y tiene su musiquita y todo. Esta es la música del juego. Qué guapo, ¿no? En plan, tiene algunos bugs, pero podéis instalar mods, podéis subiros a los pájaros, hamsters, etcétera. Está súper petado el audio. Sí, mejor ponle pausa. Sí, voy a bajarle un poco. Ahí está. Lo que pasa es que no puedes tener mascotas, ¿vale? Vaya. Pero el juego tiene un montón el único problema que tiene es que la música está glitcheada y por eso se ve petado, ¿no? Vale. Seguiremos con el blog de Noel. Es más, creo que no se puede clicar en nada porque en el resto de blogs sí se puede clicar. Pero mira, ¿podemos dejar un comentario? No podemos dejar un comentario triste. Pero aquí tenemos. Si hay algún si algún huevo apareciera, lo tiraríamos a la basura. ¿Vale? En plan, si algún huevo apareciera, lo tiraríamos a la basura. Hasta que un día, y aquí empieza el blog de Noel profundo, ¿vale? Esto se llama huevo, ¿vale? Esta página se llama huevo. Huevo. Estoy viendo que Noel pone XD. No puede ser. Sí. No puede ser. Si no conocías a Noel, está súper horny. Está súper horny en este blog, ¿vale? ¿Cómo que está súper horny? Luego veremos la parte en la que habla de sushi. ¿Qué es esto, tío? Vale, entonces, si no tienes mascotas, si no tienes mascotas, sabrás que es raro encontrarte un huevo apareciendo randommente en tu ventana. Esto es la única manera de tener un gato secreto en el juego. Vale, está hablando del juego, ¿no? En plan, sabrás que la única forma de no tener, si no tienes mascotas, pues que sabrás que con un huevo que aparece randommente podrás tener un gato en el juego.
que es una cosa súper rara, ¿vale? Es una cosa que pasa súper raro. Hay un huevo en Deltarune. Yo no digo nada. Entonces, después de mucho esperar y encontrarlos, traté de conseguir un montón de gatos hasta llegar al personaje perfecto, ¿vale? En plan, estuvo haciendo farmeo de huevos, básicamente. Sí. Ujú. Pero un día estaba tratando de coger el último gato, en plan, encontrando al gato Ultimate, ¿vale? El definitivo, y ocurrió algo. Ese huevo blanco apareció en mi pantalla con un mensaje poniendo especial. Estaba muy animada, ¿no? En plan, "Buah, por fin, tengo un huevo que es súper especial, no sé qué, no sé cuánto". Y después de una hora intentando ver qué trataba de pasar, a lo mejor era un nuevo gato. ¿Sabes? En plan, a lo mejor habían actualizado el juego, lo que sea. Creo que esta parte no es realmente importante. Pero lo raro es que el huevo nunca eclosionó. Espero que el huevo tenga algo que ver porque me está aburriendo un poco esta el maldito huevo. Hay Joder. huevos en Deltarune. A ver, o sea, Sí. esto durante el Sí, evento, sí. imagínate que se estuvieron rayando un huevo. Pero flipa, date cuenta que el único huevo cocido que conocemos en Deltarune y Undertale es el de Timmy. Y Timmy es una especie de gato. Mm. Me empecé a rayar porque había una especie de glitch en mi plataforma y era un poco extraño. Y no podía hacer nada con el huevo, no podía ni moverlo ni nada. Traté de clicar y nada. Al final, lo que ocurrió es que empezó a sonar un sonido un sonido extraño, ¿vale? O sea, Sí. como el de Gast. Perturbadoros. Desinstalé el juego y lo borré. Pero el huevo seguía ahí. Traté de llamar a... Ahora que estoy vieja, pues bueno, ahora ya me da un poco igual. Bueno, ¿cómo es XD, posible, ¿no? cómo Me es mata posible que XD. un huevo tratara de matarme, ¿sabes? Pero en el momento me asusté bastante. Y luego traté de poner el huevo al final y el huevo seguía ahí. Y no se veía nada más que el huevo. Y empecé a tratarlo como si fuera una mascota. Y al final del día, pues vamos, que trato de tal, ¿no? Voy a tratar de ver si hay algo más interesante, porque yo recordaba que Y lo todos de estos que diálogos eran luego- bastante... Y lo de cuando se pone horny, tío. Buah, luego. Vale, esto es para... Vamos, que no le puso nombre, ¿vale? Pero que un día de la nada desapareció. Y aquí empezó a Ok. crear la página de Dragon Blazers. ¿Vale? En plan, habla del juego, que está tremendo y no sé qué, no vamos a mirarlo. Pero tiene página, tiene musiquita esto. Esta es la música de Dragon Blazers, mira. ¿vale? Esta es la música de Ok. Dragon Blazers. Un juego que es RPG a lo estilo de magia. Esta música de Banjo, tío. Sí. Y bueno, hay comentarios, ¿vale? En plan, "Oh, wow, another epic post for Holiday Girl 1055. ¿Puedo ser moderador? ¡Qué épico! Por favor, es que definitivamente he creado muchos posts y creo que puedo ayudar. Quizás, pero tendrías que poner tu número en tu... No deberías de poner tu teléfono en tu username, ¿sabes? Y aquí ya empezaron a llamar al teléfono. No sé qué ocurrió con esto, porque cambió el nombre, pero... Este teléfono, ¿vale? Antes se podía llamar, creo. Y bueno, empiezan a hablar. Esto no es interesante. Pero bloquearon a una de las personas. Bloquearon a una de las personas. Entonces no se sabe qué pasa aquí. Vale. Si ahora volvemos a la página de Deltarune, seguiremos con los Spamton Sweet Cakes. Esto no es nada interesante. Básicamente es un producto que, bueno, en fin. Es un aroma producto Spamton. Y luego tenemos la banana. Potassium. Vendieron un Potassium. maldito plátano. Son los genios. Es que yo estoy flipando, ¿vale? Ralsei. Podemos Ay, qué vender bueno. fluffies. Esto nos lleva a esta página, ¿vale? Fácil. Ok. El corazón. Is the your best heart locket. Vale, your best. Your best friend. ¿Puede ser? Tiene pinta, ¿no? Vamos adentro. Pero Y verás. nos encontramos que esta cosa es solo privada. Y es del blog de Noel, ¿vale? Es un mensaje privado del blog de Noel. Es divertido. Hubo un tiempo en el que no... ellos venían día a día. Hablando de los Dreamur. Jugábamos y jugábamos. Y después de un rato, ellos dejaron de venir. Como si estuvieran olvidando algo. En plan, si tuvieron que ir porque estaban olvidando algo. Entonces me fui a mi comedor, cogí un snack y después de unos momentos escuché un piano. ¿Vale? Aquí te confirman. O sea, en estos diálogos, aparte de confirmarte que Noel está súper horny, que tampoco es tan exagerado, ¿vale? Pero lo lees y dices, ¿qué cojones, Noel?
aquí te confirman historias de Chris. Por esto de aquí saqué la investigación de Chris. Entonces, aquí te dicen, ¿vale? En resumidas cuentas, que la primera interacción que tuvo Noel con Chris, ¿vale? De las primeras, fue enterarse de cómo era realmente Chris. Y se dio cuenta de que Chris, con el piano, se expresaba. O sea, la forma de expresarse de Chris es tocando el piano. ¿Vale? O sea que Chris es pianista, me estás comentando. En Delta Room, en el hospital, hay un piano. Y está Sí. roto. ¿Vale? Pero se rompió hace poco. Porque en el hospital dicen, creo que se ha roto hace poco, ¿sabes? En plan. O sea, Chris, Ujú. hasta antes de que empezara el juego, tocaba el piano. Y es un artista. O sea, toca genial el piano. Todo el mundo lo adora cuando toca el piano. Y es más, en el hospital cuando vas dicen, por favor, toca el piano para la gente que está enferma, porque a todos nos encanta cómo tocas. Lo tocas y está roto. Y por eso se ofende cuando vas con Sushi en el capítulo 2 a tocar el piano y mira con cara de mala hostia. Porque es como, ¿por qué jugador me has obligado a tocar mal delante de mi amiga? ¿Sabes? En plan, sabes que no funciona este piano. Y por eso se raya. ¿Ves? Y mira, aquí pone, y cuando cerré mis ojos para escuchar el piano, fue como si estuviera en un concierto. ¿Sabes? Sintiendo un montón de sentimientos. Entonces, ahí comienza el lore de Chris. Vamos ahora con el... ¿qué es esto? Espanton Mr. Sano Tropel... Vale, esto es un rascador de espalda, creo. Ok. La piedra de pipis que lanza Espanton. Hay muchos. O sea, Hay muchos. básicamente han cogido una piedra y han puesto pipis. Sí. ¿Qué te digo, tío? Que es súper random esta página. Vale, y aquí otra blog de Noel, ¿vale? Una vez recibí un email de un fan, por favor, no os paséis, pero solo en caso de que el email fuera de alguien... O sea, recientemente he recibido un email de un fan, no Sí. os vengáis arriba. Pero en caso de que sea un email de alguien de aquí, tengo el hábito de leer, de mandar el email a parte de spam, por si alguien... o sea... de mandar de... I have the habit of always reading the... Vale, a pesar de que a veces me mandáis mensajes por correo, se me mandan a spam. ¿Pero qué es lo que ocurre? Yo de vez en cuando leo los mensajes de spam, solo en caso de que sea una persona real y lo hayan mandado ahí. Lo mítico de que te mandan una oferta de trabajo, pero tiene links y se considera que es spam, ¿no? Sí. Vale, entonces leí una cosa rara de Hochi Mamas Can Get Beat Too. O sea, no voy a traducir esto, pero ya sabéis más o menos de lo que va. Me pareció raro, ¿vale? Básicamente, en plan... ¿Cómo que los pechos se pueden hacer más grandes? Vale, me acaban de hacer una donación, un segundito. ¿Qué piensas del hecho de que la gente de los Dark World tiene memorias de antes de que apareciesen los Dark World? Eso es básicamente porque los Dark World son mundos... Voy a poner musiquita. Son mundos que están creados en base a juegos, ¿vale? A objetos de juego. Y esos objetos, ¿vale? Al ser usados previamente, tienen esos recuerdos. Vamos, es mi teoría. En plan, por ejemplo, yo qué sé, tengo una baraja de cartas, ¿vale? Sí. La baraja de cartas del mundo oscuro. Juego con ellas desde pequeño. Tienen esos recuerdos, ¿vale? Pero después de dejar de jugar, pues se quedan en el mundo oscuro Vale. y ya no los podemos usar, ¿sabes? Pero tienen los recuerdos de que jugamos con ellos. Por eso dicen que son los creadores. Porque literalmente crearon Claro. esos juguetes. Y por eso tú dices lo de que lo de Rebel 6 por la historia que jugaba con Exactamente. Con Chris de pequeño. Exactamente, Hostia, pues porque qué hay un digo. dibujo. Hay un dibujo del tío de la iglesia en el sitio donde termina el capítulo 1. ¿Sabes? En la habitación esta. Hay un dibujo del tío de la iglesia. Y ese dibujo está hecho por Arriel. Y sabemos que Chris hablaba con Arriel en la zona de informática del capítulo 2 también. Oh. Porque se comunicaban. Por eso lo digo, son zonas donde... Que esto también lo dice Sergeri, ¿vale? Pero no estoy tan de acuerdo. Pero esto lo dijo Sergeri en un vídeo. Que son zonas en las que Arriel y Chris tuvieron relación de algo. ¿Vale? En plan, tuvieron conversaciones o tuvieron juegos o lo que sea. En parte Pero estoy de acuerdo, pero en parte no. Pero dices la creación de los mundos oscuros. ¿O qué No, te no, la refieres creación con no. eso? En plan, el por qué los personajes recuerdan cosas. Ah, vale. Pero sí, Sergeri lo que dice es que los mundos oscuros son lugares donde Chris y Arriel tuvieron cosas. En plan, jugar, hablar, ir a la iglesia, ¿sabes? En plan, cosas así. Donde se relacionaron. Dejadme ver si este es el importante. No, aquí sigue hablando del juego este, de las mascotas. Y nada, que quiere todas las mascotas. Y hasta que un día ocurrió algo. Y es que, básicamente, otra vez nos manda esta página, que es la misma de antes. Hay dos correos que son súper importantes, pero el resto no tienen tanto lore.
¿vale? Bueno. Espanto en spa. La toalla de spa. De Spanton. Ok. Luego tenemos un tremendo póster de todos los personajes de Deltarune, pero versión Spanton menos Chris. Y luego tenemos el Pipis Big Shot, ¿vale? Es un tremendo aniñaco, supongo. Y luego tenemos un reloj. ¿Necesitas una prueba? Hay una... ¡Ojo! Hatleo, muchas gracias por esa pedazo de suscripción como miembro. Y, a ver, nos dicen aquí... Sí, yo también pienso eso. Posiblemente el abandono que siente el rey es porque el salón cerró cuando murió Gerson. Puede ser. Porque era la habitación, creo. ¿Tú qué crees? ¿Rey? Pues que puede ser. Es que, tío, ahora mismo me estás abriendo los ojos a muchas teorías. Básicamente Ay, investigué bueno. esto por esto. Y aquí pone... ¿Necesitas una prueba? Hay nombre... Hay mentiras en el nombre de El Ángel que aletea con las alas. Vamos aquí. Y aquí se viene lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Se vienen cositas. Esto de aquí es en lo que me basé para hacer el vídeo de los Dream. Solo esto. Lo que dices de que por qué Chris y Susie son más como compañeros, dices. Sí. No como... Sí. Esto de aquí lo vamos a leer entero, porque es interesante de narices. Pero en resumidas cuentas, Noel narra cómo Susie y Chris se conocieron. ¿En serio? Más o menos. Vale, ¿os acordáis de la chica que os hablé el otro día? Sí, ella realmente odia a Chris. ¿Vale? O sea... No, espera, no puede ser. Ostras, no, es lo de que le tira una manzana. Ajá. Tío, han hecho... Ostras. Sí, ostras, hicieron no. una animación, es de aquí. Sí, pues tío, lo he utilizado para el vídeo y... ¡Joder, que he acertado! Es de aquí, tío. Porque digo, así es como se conocieron Chris y Susie. Va, una, ¿sabes? En plan... No se ostras. conocieron así porque ya se conocían de antes, pero esto es casi Sí. cuando se conocieron. En plan, esto es cuando empezaron casi Sí, la sí, escuela. sí, sí. Cuando empezó la amistad, por así decirlo, ¿no? En plan, Sí, podemos exactamente, decir. lo del champú a manzana, lo vamos a ver ahora. Sí, sí, ¿Sabéis lo que es raro? Que literalmente Chris es solo... a Chris le da igual, ¿sabes? En plan, le da igual. O sea, se ve como que le da igual que le caiga mal. O no, ¿realmente le importa? ¿Sabes? Él literalmente se le está haciendo... Ella literalmente le está haciendo bullying, pero a él no le importa. ¿Vale? O sea, entonces otra vez. ¿Qué está pensando realmente Chris? ¿Vale? O sea, creo que no se lo ha dicho a su madre. Porque le está haciendo bullying. Un segundo. Ujú. Un segundito. Intromisión. Ok. Vale, lo que te seguía contando. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿vale? Es ¿Sí? que odiaba a Chris, que no se lo ha contado a su madre, que le hace bullying. Todo el mundo sabe que le hace bullying a Chris, que odia sobre todo a Chris en comparación al resto de la clase. Y entonces le dice, o mejor, ¿por qué no cambia conmigo Chris puestos? ¿Vale? O sea, ¿por qué Chris no cambia puestos conmigo? ¿Sabes? En plan, en vez de contárselo a su madre o decir que le está haciendo bullying o lo que sea, ¿por qué no me dice, oye, mira, Chris, solo lo digo por las risas, ¿sabes? Pero, ¿por qué no cambias puestos conmigo? ¿Por qué no prefieres que Susie me haga bullying a mí? ¿Vale? Joder, O sea, también no era un poco masoquista. Aquí está, aquí empieza. O sea, solo lo digo porque, bueno, lo veo, los tengo enfrente de clase, ¿no? Entonces, pero si ella realmente... pero realmente ella no me hizo bullying a mí. A pesar de que podría ser una oportunidad, ¿no? Para que me diera un abrazo. O... Bueno, venga ya, Madre por mía. favor. Cualquier cosa puede ser mejor que eso, ¿sabes? O sea, En plan... no vas a creer lo que ha pasado hoy, ¿vale? Después del sonido de... ¿Cómo se traduce esto? Después del sonido de la campana... no le creo, ¿no? Mira, sí, después del ¿no? sonido de la campana... y comenzó la primera clase, he empezado a mirar... bueno, después de que terminara la campana, ¿no? De la primera clase y nos teníamos que ir a otra aula... me pidió Alphys que le ayudara con unos libros, ¿vale? Y misteriosamente eran libros así raritos, ¿no? En plan, creo que era de manga, seguramente.
Mientras tanto, Chris se quedó dormido. O sea, confirmamos que Chris, lo que dice en el juego de que su horario de sueño ha mejorado, es cierto. Porque durante toda la clase se ha quedado dormido y se despierta al final, ¿no? Sí. Eso Entonces- lo comenta en el capítulo 2 y sí. Entonces, Susie, en vez de irse con el resto y irse, se queda con Chris. ¿Vale? O sea, se queda viendo a Chris durmiendo. Y se queda sentada, mirando Y a tú dices Chris. que no lo shipeas. Espera, que esto mejora, porque hay una justificación. Vale. Hay una justificación. Ok. Se está quedando ahí mirando la cabeza de Chris mientras él duerme. Oliéndola. Olfateándola. Vale, espero que solo ella esté encendiendo. Espero que en algún momento tengamos que encender unas velas, ¿no? En plan, porque a lo mejor lo va a matar. Ah, de aquí sale el mame de los fanarts que he visto. Claro, yo haciendo los vídeos Exacto, sin exacto. tener ni idea de lo de. Ok, vale, ahora entiendo. Es que tiene todo sentido. Eventualmente Sí, me sí, tuve sí. que ir. Pero bueno, Carlos, muchas gracias por esa donación. Invoca, soy tu ídolo de la infancia. Te mando. De la infancia. De la infancia. Un saludo para tu infancia. Haces muy buen contenido, gracias, dude. Vale. Lo que iba diciendo. De la infancia, me Sí, ha sí. matado. Vale, después de irme, pero me fui un poco preocupada por Chris. Así que empecé a irme de la habitación, pero mirando. ¿Sabes? Mítico de mirar de refilón. Y bueno, antes de irme, utilicé mis técnicas de la familia Holiday Ninja. ¿Vale? Utilicé el Holiday Ninja Family Style para que mientras Susie no me viera todo lo que estaba ocurriendo. Después de un rato, Susie se levanta. O sea, después de que se fuera, Susie se levanta. Y pega un golpe contra la mesa. Se pone de pie. Y y salta hacia la mesa de Alphys. Y se pone de pie encima de ella. ¿Vale? Y empieza a mirar a Chris. Y dice, pero tío, la acabo de limpiar. O sea, podrías al menos relajarte, ¿sabes? Coge una manzana, la que hay en la mesa de Alphys. Y la que lleva en la sala de Alphys desde hace días. Y literalmente la rompe en cachos. En plan, ¡ey, idiota! Lo que dice Susie. Chris no le mira. ¡Ey, idiota! Chris no le mira. ¡Chris! Y ahí ya dice, bueno, vale, mira, me llamo por el nombre, hay que ser educados, ¿no? En plan, yo no soy ningún idiota, a mí si quieres me... Y aquí le dice, tremendo champú. Sabor a manzana, ¿verdad? Mejor que dejes de llevar eso delante de mí. O sea, estaba hablando del champú. Y de la nada, coge la manzana y la parte en cachos. ¿Vale? Sigo oliendo a manzana. No, vale, lo hace aquí, perdón. Bueno, aquí habla de... En plan, ¿cómo que le gusta el olor a manzana? Eso no lo sabía. Y aquí pone... O a lo mejor no le gusta, ¿sabes? Y por eso está tan cabreada. Si hueles como manzanas, al final te tendré que comer. Chris no reacciona. Morderte... Ese es el punto. O sea, morderte la mitad de la cara. Y aquí en plan... Mordido 83, ¡no! Claro. Rompe la manzana. Y se la lanza, ¿no? Sí. Pero lo que ocurre es que a Chris le da igual y como si fuera un personaje de anime, recoge todos los trozos de manzana que le lanza, como si nada, y mira a Susie, ¿vale? Y básicamente le dice, tú maldito, y bueno, se empiezan a partir el culo, Susie le amenaza, le agarra, ¿no? Y le empieza a decir un montón de cosas, se empieza a meter con su madre, con su familia, con él... Con todos, ¿no? En plan, con todos los ambientes. O sea, se empieza a meter a todos. Y claro, cabreándole, ¿no? Para que le diga algo. Porque ella lo que quiere es que le responda. Aquí lo pone. Dile algo, idiota. ¿Vale? Y Chris no le dice nada. Se ríe. Y... se acerca a su oído. En plan, después de reírse, se acerca a su oído. Y le dice una cosa con 2 palabras. No, él no lo escucha, por eso no lo pone, ¿vale? En plan, pone aquí, en plan. Solo le vi mover la boca que pareció que decía 2 palabras. Pero le dice una cosa, en plan, le dice 2 palabras. Love you, pequeño. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pues puede ser. Entonces, le dice estas 2 palabras, que no sabemos lo que es. Y Susie se acojona tanto que se va corriendo del aula. Y Chris se come la manzana. Y después pone... bueno, y a partir de eso, pues al final del día, pues bueno, la escuela se relajó. Y por fin pude cerrar la habitación.
Bueno, y aparte de eso... ¡Oh, Dios mío! Ya sé lo que tengo que hacer, dice Noel, ¿no? Y Chris se quedó ahí cogiendo la manzana y dijo, ¡ya sé lo que ha pasado! A partir de ese momento ordené que mi champú fuera de manzana. A lo mejor así ella no molesta a Chris y a lo mejor me muerde a mí el pelo. Yo la verdad es que no entiendo Toby Fox a la hora de hacer tanto de Alfine como de sus... Es que me parece... Eso, el jamón no lo coman, Alfine- que no está rico, no está rico. Digo, Alphys me parece una persona... En fin, y Noel viendo esto... Está muy... Madre mía, sí. se me cae como un personaje, ¿eh? Este es uno de los motivos por los cuales la gente cree que Noel es el ángel, ¿vale? Porque este enlace que habla del ángel te habla literalmente de cómo empezaron Chris, Susie y Noel a conocerse. ¿Vale? Entonces, como tiene que ver con Noel, pues dicen, va, tiene una relación, claro. Tiene todo el sentido, ¿no? 1 más 1 son 2, ya está. GG. Vamos para adelante. Voy a poner esta música. GG. entonces. Vale. Y por último, nos quedan solo nos quedan como 2 o 3. Tenemos el Spandon Celebrity Photocube, increíble. Y aquí tenemos a Susie durmiendo, que lo único que hace es pestañear. Y si pestañeamos mucho se buguea. ¿Vale? Y ya está. Hay gente que teoriza que este va a ser el sprite del inicio del capítulo, ¿vale? Que Susie está durmiendo en el sofá y Oye, pues puede ser, perfectamente puede ser. se buguea. Pues no estoy clicando, se buguea. Luego tenemos esto. Esto. Y duele mucho, duele mucho. ¿Vale? Tenemos el Spataton, compromiso de... O sea, niño de compromiso, ¿vale? Ujú. Y aquí empieza lo turbio. La televisión de Que antes. se quería casar con Mike, ¿verdad? Así como La que- televisión de antes. Arriba pone, Ajá. borra esto. Ok. Y aquí pone, damn you, Tena. Maldita seas, Tena. Tena. Ah, Tena. Que podría ser el nombre de la tele. ¿Por ¿Y qué? quién es Mike entonces? Yo pensaba que Mike era... Claro. Aquí empieza la fumada. La televisión se llama Tena, ¿vale? Por la imagen. Porque está Ok. borrada y pone damn you, Tena. Tena de antena, ¿vale? Que antena es traducción general, es global. Claro, tiene sentido. Vale, sí. Entonces, aquí pone. Esa maldita boca de tubo, ¿no? Tú eres una de esas. Voy a traducir esto. Me da pereza. Tú eres una de las que debería de estar refrescando durante la noche en la zona de reciclaje. Vamos, que le está mandando a la basura, básicamente. Todo es su culpa. Paga. Todo el mundo va a pagar 5 pagos mensuales de 9,99 hasta que todo empiece por X. Todos excepto y no se sabe nada más. ¿Vale? Ujú. Básicamente, está hablando de que Spandon conoce a Tena. Porque esto es de Spandon. Está hablando de que Spandon conoce a Tena y Tena ha hecho algo malo. En base a la teoría, ¿vale? Que hizo Sirgeri, de que todos los mundos son zonas de Asriel. Y en base a mi teoría de que todos son zonas que se crean dependiendo de quién entre primero, pues se centra el mundo en eso. No sabemos cómo se relacionan en un mundo oscuro con otro. Entonces, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Jevil conoce a Tax Manager. ¿Vale? Se conocen entre ellos. En el capítulo 3, Mike conoce a Tena. ¿Pero cómo? Si son de sitios distintos. ¿Entiendes mi punto? Sí, pero tiene sentido con la teoría que tú me has comentado, porque si Spandon es por el tema de internet, Spam, ¿no? Pueden lo de antena, pues haberlo comprado por Spam, ¿entiendes? Sí. Puede ser, Diría puede ser. que Es sería- cierto, tiene todo sentido. Sí. Es cierto, Por eso no lo conoce había y se pensado. relaciona. Claro, o ¿sabes? sea, lo de la carta está justificado porque llevaron la carta a la zona de informática, ¿sabes? A lo mejor Claro, jugaron sí. las cartas o así. Pero esto no sé cómo explicarlo. Bueno, la muñeca de Spandon. Ok. Y No, pero a ver, luego- tiene sentido que hayan comprado por internet la tele, ya está. Uy, Y ¿sabes? luego pone que el destino está en las manos de Spandon. Ah, las manos de Joder. Spandon están. O sea, el destino de Spandon está en tus manos, que es cuando pone lo de esto, ¿no? Y bueno, estas son las maravillas. Esto es lo mejor del Spandon Sweeping. Un cuadro Sí, de la la estatua Mona de Lisa de Berly. Spandon y la estatua de Berly versión oro. Y aquí podemos ver la audición y aquí la página está cerrada, básicamente. Y ya está. Gente, ¿qué os ha parecido? Drake, ¿qué te ha Y parecido? ya está, chicos. En plan, hemos descubierto todo Deltarune. y nada, chicos. Abajo dice Maiko Caballo. Espera, ¿qué? No pone nada. ¡Oh!
¡Oh! Mike, es verdad. Todos excepto Mike. ¡Oh! Pero entonces, o sea, si la tele no es Mike y Estela, ¿quién Ah, y esto es lo que pasa cuando tocas la pantalla. Ah, vale. Pero ¿quién es? ¿Tú quién piensas que es Mike? O en plan, hasta que no aparezca el capítulo 3 con... Tío, yo creo que lo de Mike es un meme. O sea, no sé si lo Es un sabes, pero meme. Spamton está basado... Te lo voy a enseñar. Spamton está basado en un anuncio Un anuncio. de 1997. Sí, algo he oído de esto, ¿eh? Sí que me Esto lo suena puse en un algo. vídeo de curiosidades. Básicamente... Espera, básicamente este tío, ¿vale? En plan, son un montón de gente famosa de Estados Unidos hablando de Big Shot, que es una marca de bebidas, ¿vale? Y entonces, pues se ponen a charlar ahí. Espera, ¿se está viendo? Sí, se está viendo. Entonces se ponen a hablar ahí del Big Shot, ¿vale? La bebida. Y claro, aquí se sabe que es Spamton porque mirar al señor. Mirar al señor de... Eso está básicamente basado. Este señor que está presentando el anuncio es un jugador de béisbol, es un entrenador de béisbol. Y se llama Mike. Mike Dicta. Yo creo que es un meme, ¿vale? Que básicamente Mike está basado en este tío, porque es el que presenta el anuncio de Big Shot. Yo no creo que sea un A lo meme, mejor o es sea, como personaje, sí, pero yo creo que es un meme. No sé, a mí... Yo estoy un poco en desacuerdo en eso, ¿eh? No sé. Sí, o sea, Si lo del piano... Mira, me acuerdo que cuando jugué comentaron del piano yo dije, guau, ok. Chris toca el piano. Pues vale. Información que te dan, ¿no? En plan, para... pero claro, ahora me has comentado que el piano es como se expresa Chris gracias a esto, ¿sabes? Entonces, sí, de un detalle que puede pasar desapercibido, que es Chris toca el piano, en plan como en plan una anécdota, ¿no? Para a lo mejor alargar un poco más el juego, que sea. Lo de Mike, que te lo esté nombrando tanto, ¿sabes? Sí. Yo creo que es por algo importante, ¿sabes? Que bueno, las únicas Digo. menciones que hay es una de una conversación con Spamton en su tienda Ujú. y esto. No hay más conversaciones de Mike. Solo hay dos Joder, menciones. pues sé que más. Hay dos menciones. Esta y otra. Y la del juego. Solo hay una oficial, comillas, de juego. Esta es de fuera de juego. Pero es oficial. No sé, a ver. Hay gente hablando de la esta. estática. Baja la estática. ¿Qué estática? ¿Qué estática? Está Gaster aquí, se ha querido unir. Oh, no. En la estática baja hay otros 2 cubos apretados, 2, dicen. Que baje la estática. ¿Cómo se baja la estática? ¿Qué cubos? O sea, dicen aquí. Aquí. Que hay 2 cubos que reflejan más que el... Que te estáis fumados. A ver, aquí, ¿cómo se baja la estática? Lo de la tele. A ver, espera. La estática de la televisión. ¡Ah! 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 ¡Oh, Y si oh, Mike que es el puedo bajar Mike. esto! ¡Espera, espera! ¡Qué bueno! Ahí pone algo. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías de estar aquí. A ver. Ahí hay algo. Aquí hay 2 ¿Qué y es más. eso? Vale. Dem Yutena, ¿no te olvidas? ¿Are you forgetting something? ¿Estás olvidándote algo? Vale. Y aquí hay otra. Lo de antes. Pero... ¿What? ¿What? Vale, esto no lo sabía. ¡Eh, te lleva la tele! ¡Oh! Curioso. Vale, hay una cosa más. Gente, los que me mandasteis por Discord, que me lo mandasteis la última vez. Hay una cosa más. Que era una televisión con unos ojos. Aquí está, aquí está. Vale. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está? Gente, ¿podéis volver a mandarlo por Discord, por favor? Oh, qué rabia, tío. Es que estaba guapo. Era una televisión como esta, Ujú. pero que al clicarla aparecían unos ojos. Y eran los de... Unos ojos. Sí, eran los de Spamton. En plan, tengo aquí la imagen. Oh, qué rabia. Tengo la imagen, pero no tengo el... Gente, Dice ¿podéis volver a el azul mandarlo? Sube, En lo azul, En en lo el- azul. Vale, espera. en la parte azul. A ver, aquí. Epa, 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 que la lío. Borrando todo.
a tu canal. Mi canal, Eh, chico, por favor. Vale, en la parte azul. No estás suscrito, ¿eh? Con este canal no estoy suscrito a nada. Ah, bueno. Ok. ¡Oh! ¡Oh! What? ¿Qué? ¿What? Es un Lamper. Joder. No me digas esto después de descubrir esto. Oh, no, espera, es una entrada. ¿What? ¿Sí esto? ¿Did anyone else wonder? ¿Qué es esto, tío? ¿Se ha encontrado algún niño en esta pantalla? Esto es de Noel, porque habla de. Sí, es de XP y Dragon tal, ¿no? Blazers. Esto tiene que ser de Noel. ¿What? Descubriendo cosas en directo, chicos. Sí, Seguro que ahí está el enlace para jugar el capítulo 3. Vale, esto no lo sabía. Vale, estaba hablando de Dragon Blazers del juego, ¿no? En plan de que hay todo en una habitación. Sí. Normalmente uno de los personajes, supuestamente que aparece en la guía, porta un mazo. Pero se convierte en el personaje más. Pero se convierte en uno de los personajes más famosos. O digo, no famosos. Una de las famosas partes del juego porque. Porque básicamente da asco el personaje. En plan, no está roto. Ok. En plan, está roto al principio, pero está guay, pero ya está. Los creadores actualmente dijeron algo de que en ese manual hay un glitch de que actualmente uno de los magos malos, de los hechizos malos, ¿Sí? sitting a little fracture. Está hablando del juego. En plan, está hablando de un juego, de un personaje que es un poco pocho, ¿vale? Ah, laberinto, vale, que hay un laberinto. Vale. Perdón. Sí. Tenéis toda la razón. Bueno, que hay un laberinto en la guía, básicamente, y están hablando de un personaje que está un poco pocho, que los creadores hablan de ese personaje, pero no le dan demasiada importancia. Y hay un glitch que no saben cómo exactamente llegar ahí. ¿Están hablando de la habitación oculta? ¿Sabes? La del árbol. Puede ser. Para mí de niña fue un poco raro, pero pensando en cada posible dirección, pues me perdí un poco, ¿no? Ya que esa puerta no aparece en ningún lado del juego. Está hablando de la puerta de Gaster. O sea, si lo sabías, no puedes encontrar esta puerta en ningún lado del juego, pero aparece en el manual. ¿What? Me quedé un poco rayado porque... Ah, vale, encontró la puerta porque la mencionaron los creadores en el tal, pero no aparece en ningún lado. O sea, se rayó un montón y apagó su consola y empezó a llorar. Y entonces mi madre... pero sabía que mi madre no podía verme con el juego. O sea, si me escuchaba. Entonces aguanté mi respiración y empecé a hiperventilar, ¿no? En plan, a guardarme un poco el agobio para mí. Y literalmente estuve tapándome los oídos, en plan mítico de que se estaba rayando, en plan, no puedo. Que estaba a punto de llorar, ¿no? Sí, en plan, estaba agobiadísima. Y... estaba tan asustada que pensaba que me iba a electrocutar y morir por los calambres. Joder, macho, el juego era muy realista, ¿no? O sea, Noel vivía el videojuego. ¿Es jugar online o algo así? ¿O qué? Empecé el juego de nuevo. Con mis manos temblando, entré al laberinto. Pero pasó algo raro, algo muy extraño. De alguna forma, podía volver a entrar en esa puerta que no aparece en ningún lado del juego, sabemos, ¿no? Sí, la misma puerta. O sea, entró el juego por una puerta. Apareció en un laberinto. No sabía cómo salir del laberinto y se agobió tanto que se puso a llorar. Y en base a eso, apagó el juego, volvió a abrir el juego y se encontró con la puerta que le metió en el laberinto para volver al juego. ¿Sabes? En plan, para volver al mundo normal. O sea, literalmente está narrando lo que es la puerta oculta. Creo. Vale, pero nunca más volví a ver esa puerta. Y ahora... Vale, pensé que estaba cerrada. Y ya no se puede encontrar en el juego. Actualmente esa door está todo el rato en mi cabeza. Desafortunadamente no sé qué ha pasado ni qué ocurrió, nada. Entonces... Y básicamente aquí hace spam de su Facebook. Y ya está.
O sea, me están diciendo que en el Green's Place hay más cosas. A ver. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Aquí hay una raja. Pero fuera de ahí. ¿Qué me falta aquí, gente? ¿Qué te ha parecido esta investigación del Tarrune? ¿Rey? Ah, Está muerto. es que estaba también mirando los comentarios. Vale, vale. Dime, pregúntame otra vez. ¿Qué, qué opinas de esta tremenda investigación previa Ostras. a la newsletter? El meme de lo cambia todo, canon. Sí, esto ya lo hemos visto. Muy canon. Esto ya lo hemos visto. Las puertas ya las vimos. Al inicio. Sí, lo hemos visto al inicio. Sí, aquí está pena. Joder, no sabía nada de esto, tío. La verdad es que ha sido un descubrimiento muy fructífero. O sea, me ha molado, ¿eh? Me ha molado mucho. Vale, me están diciendo que ponga barra Correcto. secret. Ponlo, ponlo. What? Uy, ¿what? ¿Y eso? Ok. ¡Oh! ¡Es real, sí! ¡Oh! No hay nada. Era encontrar a Rals, en serio. Tiene pinta. Ah, un Pepe. ¡Un Pepe! Vale. Vale. ¿Y ¿Qué? eso? Menso. Muchas gracias, Junko. Ah. Busca las 7 diferencias. What? ¿Y eso? What? Lanzado en 1997. Ah, esto es lo del comercial. Esto es lo del comercial de Big Shot. Ah, y aquí está. La silla que te decía, no era una televisión, era una silla. Esta silla, si tú arrastras, mira lo que sale. ¿Lo estás viendo? No, ¿No ves los ojos? sigo viendo la silla. Vale. Voy a Vale. mandártelo por aquí. Ok. Pero esto es lo que sale. Unos ojos muy minis. Joder, ¿y tú quieres que viera eso? No, es que si lo arrastras salen unos ojos gigantes. Ah, vale. ¿Vale? Y si tú pulsas, sale esto. Una silla que se está convirtiendo en un mundo oscuro. Se está alimentando. Esta podría ser una de las sillas, referencia a la silla de Toriel, a lo mejor. No creo que sea la silla de Toriel. Es una silla que se está destapando. Que la presione varias veces. ¡Uy! Ok, ha sido turbio. Vale. Ha sido turbio. Voy a repetirlo. Por favor. Bueno, puedo poner share directamente. Mira. Atento, porque dura muy poco. Ya no sale. ¿Ya no sale? ¿Y si pongo ice? Directamente. No. Bueno, sale. Ahí están. ¿Los viste? Ahí está, sí. Salen los Lo he ojos en visto. plan screamer. ¡Qué turbio! Ah, mira, ahí están. Pues esto creo que es todo. Me faltaba una. Sí, no hay nada. Pues ya está, gente. Esto han sido los Spantom Sweet Cakes. ¿Opiniones finales? Como he leído un comentario de que Toriel es el peor personaje. Conclusión del directo. Tío, no me esperaba tampoco de que Toriel fuese alcohólica, Muy tío. tocho, Wow. muy tocho. Es demasiado fuerte. Luego lo de Noel, que es que lo de Noel es. Vamos, yo creo que es la primera Yandere. Es que tiene una actitud muy de Yandere la chica, ¿eh? Luego en el juego De la que- ves súper tranqui, pero es que aquí... Sí. Pero luego ves todo esto y dices, uff, se me cae el Sí, personaje sí. de. Bueno, de y Roja. claro, esto ¿Ah? lo acaban de decir, es cierto. También metieron una cosa más, que si pones desde aquí, te da una guitarra. Y esta guitarra confirma que Des no está muerta, bajo mi punto de vista. Porque si tú la clicas, suena una canción. Y esta La canción... canción de Des, intuyo. No, es el tema de Des.
Exactamente. Y esta canción es... el tema del Oscar. Ah. Es el tema de los Girls. Que mucha gente se pensaba que era el de Noel. Pero esta guitarra se llama Des. La guitarra está tocando el tema. Es el tema de Des. Entonces, Des no está muerta. Exacto, está perdida. Porque hay unos códigos en el juego. Esto también, creo, no sé si mucha gente más lo dijo, pero yo lo dije en un vídeo. Hay archivos Ah, de un personaje pidiendo ayuda. Que ahora no los voy a buscar porque están súper escondidos en un Reddit. Hay mensajes de un personaje en el código pidiendo ayuda y se actualiza con cada capítulo, diciendo que está en una zona muy oscura, que no sabe dónde se ha metido y que tiene miedo. Y yo creo que es este. Porque luego es para la gente que pregunte, ¿cuál es el tema de Noel entonces? Si no es Lord Grell, el Girlestor, que es el tema de la vecina de Des, o sea, de la vecina de Chris. Es el tema de la vecina de Chris. Literalmente es la chica de la puerta de enfrente. o sea, que este es un tema de... Este debería de ser el tema de Noel, supuestamente. A lo mejor está atrapada en el búnker, no lo sé. O sea, sería lo lógico, pero ¿tú crees? A ver, no tendrá sentido con tu teoría, pero que está atrapada en un mundo oscuro. ¿Mm? ¿Eh? No, o sea, que mi primera teoría era pensar que a lo mejor Des era el caballero y se está ocultando de su madre. ¿Vale? Por el hecho de que... ¿Por qué todas las madres de Deltarune Undertale son turbias, tío? Porque, tío, es que la madre de Des es la alcaldesa, tío, y es súper turbio todo lo que hace. Pero claro, luego se lleva bien con Asgore, porque le perdona el tema de las cuotas, ¿no? De la tienda. Sí, cierto. Entonces, yo pensé, será porque Des se quiere ocultar, y como Chris está cerrando las fuentes, y la fuente es el único sitio donde se puede ocultar, pues ya está, ¿no? En plan, todo correcto. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? En Undertale, ¿vale? Asgore menciona, en la charla esta que te puse antes, Asgore menciona a las niñas. Y Des y Noel están ahí. En plan, están vivas. Las conoce Asgore. Y Rudy está muerto, pero Des no está. ¿Vale? Entonces, en Undertale, Des no se fue de casa, porque está con su madre. Pero en Deltarune sí se ha pirado. Y yo pensé, pues será porque se está ocultando en los mundos oscuros. Pero es que tampoco tiene sentido, porque por eso. ¿Para qué querría huir si en Undertale no huyó? ¿Sabes? Bueno, pero no sé. Mejor separar Undertale del Deltarune, digo yo, ¿eh? Vale, me han pasado cositas. Tenemos aquí otra. Se llama Man, de la página de Deltarune. Un árbol. Por favor, dime quién no es Gaster. Detrás del árbol. Eso de que Gaster sea, lo comenté en el directo, en plan, por favor, de verdad pensáis que es Gaster, que te va a dar un huevo. ¿Sabes? Por favor. Gaster es la traducción de Easter egg. Easter G. En plan, es Easter G. Gaster. Le falta una letra, pero... solo hay un árbol. Creo que no hay nada. No es mítico de que clicas en 50.000 sitios y te aparecen cosas, ¿no? También tenemos esta. Que aparece la cara de AC Pixar. Bueno, esta no, esta es la de antes. Tenemos... The News Nest Girl. Este es el que hablamos antes de que odiaban a Chris. O sea, de Chris Sí. y tal se odiaban. Había una que me falta. En la que hablan de... bueno, si ponemos December, ¿vale? Si ponemos December, que era el link al blog de Des, ¿vale? Si ponemos December, nos mandan a que la página se ha destruido, ¿vale? No existe. Ok. O sea, Toby Fox ha borrado la página. En plan, esta página existía, pero se ha borrado. Entonces, a lo mejor ocurre algo. Y había una más, que no me acuerdo cuál era, que si ponemos el nombre de la página, no sale, o sea, el nombre de algo, no sale una historia de que Des y Noel, porque esto lo leí, de que Des y Noel estaban viendo películas de miedo, que les encanta ver películas de miedo, y de la nada, un día, se asustaron mucho por una película de Ice-E. ¿Sabes? El muñeco este que hay en Hometown, el tío este, la cabeza de hielo esta. Vale. Pues vieron una película de miedo y se acojonaron tanto que incluso quemaron un peluche que tenían de él.
Joder. Y desde ese momento Des tiene miedo a Icy. Vaya. Sí. Bueno, eso es todo. Ahora 5 o 10 minutitos de comentarios si quieres y lo dejamos por aquí si te apetece. Si quieres comentar algo más también, adelante. No, te iba a preguntar, ¿tú realmente piensas que Deltarune es una precuela de Undertale? Que eso también se dice muchísimo. Buah, sí. Es precuela y a la vez no. Yo, bajo mi punto de vista, Deltarune va antes de Undertale, pero Undertale existe dentro de Deltarune. Bueno, Yo perdón, digo al revés. son- Deltarune existe a la vez que Undertale. O sea, perdón. ¿Cómo? Deltarune es precuela de Undertale, pero Undertale fue creado... O sea, Deltarune fue creado en Undertale. Deltarune fue creado en Undertale, dices. Sí, o Deltarune Blaster. fue... No tan así. Para mí, Deltarune es una cosa que se creó durante Undertale, pero es precuela de Undertale. Pero para mí la teoría que más tiene sentido es que Deltarune va antes que Undertale. Yo digo que son universos distintos y ya está. Son una línea Puede ser, temporal puede distinta. ser. A mí Ya me gusta está, ya. pensar que están juntos, pero perfectamente podrían ser separados. Pero es que, a ver, hay muchas. A ver, en plan, vale, si es precuela, entonces. Bueno, habría que ver cómo acaba, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nadie se recuerda entre sí, sabes? Pues mira, aquí está ¿Entiendes? lo que contaba de la historia de miedo. Es eso. Y luego- No sé, por ejemplo, cuando Sans y Papyrus Sí, ¿no? sí, lo se vimos. van a Snowwind, que dicen, vinieron los hermanos esqueletos de a saber dónde. Bueno, y en la newsletter, Sí, en la newsletter, Sí, lo de Papyrus sí, confirma sí. que estuvieron en Hometown, tío. Básicamente, sí, yo también, sí. Pero, a ver, si es así, entonces, ¿por qué? Bueno, entiendo que Sans y Papyrus no reconozcan a ninguno para fingir demencia y para decir que son de otro universo, pero si realmente es así, entonces el resto tendrán que conocer a Sans y a Papyrus, ¿no? No. Partiendo de esa lógica. No ¿o tiene por qué. Solo voy a decir una No. cosa. Solo voy a decir dos cosas. En la habitación de Sans, ¿hay algo? Que todo el mundo está dando por hecho que ya se lo han pasado por el forro. Yo creo que sé lo que es. Pero esto lo tendré que fomentar en base a investigación, por eso no voy a decir más datos. Hay una máquina en la habitación de Sans en Undertale que mucha gente está ignorando. Y a diferencia del resto de monstruos, Sans sangra y el resto se convierten en polvo. Sí. Ya Yo está. creo que es sketches, tío, ¿no? No puedes sangrar. Un esqueleto sangrando, tío. No, Pues pero es ándate. que en Deltarune todos los monstruos sangran. En Deltarune. Sí, todos los monstruos sangran. Pero, a ver, Sans es un esqueleto, ¿sabes? O sea, ¿Ya? Pero es un monstruo. Pero es un esqueleto. Pero es un monstruo. Bueno, ok. Yo quiero pensar que es Ketsu, ¿sabes? A mí me hace feliz. Podría pensar ser, que podría es ser. Es perfectamente. Podría ser perfectamente probable. Podría ser perfectamente probable. Dicen, la máquina rota. Es que la verdad es que no sé de qué máquina estás hablando. Cuando vas a la habitación de Sans, en la parte de abajo, Pero, ¿la habitación o el garaje? el garaje. Vale. Hombre, no es lo mismo la habitación que el garaje, ¿eh? Cuando bueno, la habitación oculta. Sí. Hay una zona en la que ahí te ponen imágenes de los Gaster Blasters, de un Y grupo lo de de que personas ahí que te pone pone Don't Don't Forget, exactamente. Sí, la verdad es que Y sí, hay hay una máquina con un mantel. Y dice, hay algo detrás de esta. Hay una máquina detrás de este mantel. Ya está, no dice nada. Yo me refiero Pero a ya esa saber qué máquina. máquina es esa, ¿no? Ujú, creo que sí. Mm, También aguanta como si. Papyrus también aguanta como si tuviera un alma, su cabeza tardaba en romperse. Ya, pero el alma no tiene por qué. Bueno, sí, podría estar dentro de la cabeza, es cierto. No lo sé. No lo sé. Nos preguntan si duele estar hecho de sangre. Exactamente. Sí, en Deltarune nos pregunta un personaje si duele, pero yo creo que es un fantasma. Porque hay tres personajes que son fantasmas. Están Metaton, Dami y los otros dos personajes. En plan, están el maniquí del inicio de Undertale. Ese maniquí también es un fantasma. Están Dami, Metaton y Nastablock. No me sale el nombre. Hay 4 fantasmas. Claro, y Papyrus tampoco sangra. Es verdad, Papyrus no sangra. Pero bueno. Yo ya he visto Pero todo es lo un que monstruo. veo. Exactamente. No, pero todos los monstruos en Undertale se convierten en polvo cuando mueren. Sí. Pero Sans Bueno, Sans al final sí se convierte en polvo, ¿no? no se ve. ¿Cómo? Se va de la pantalla. Hombre, Se pero pone a sangrar y. Ya, pero. No se ve.
El final de Deltarune está junto con Papyrus saltando a la línea de Undertale. A ver, puede ser. Yo tengo Puede una ser. ligera idea de eso. Pero a Puede ver, ser, es una perfecto. fumada maestra que para eso tendría que mirar un montón de cosas antes. O sea, pero bueno. ¿Tú quién crees que puede ser el ángel? El ángel. O el Mira, caballero. si estamos aún con el tema del caballero, me puedes hablar del tema del ángel. Yo el caballero lo comenté y no sé si qué opinas, pero yo creo que el caballero, o a lo mejor incluso barra ángel, el personaje que hacemos al inicio del Deltarune. Ese personaje, si luego cuando ponemos el nombre, tanto el personaje como el nuestro, es importante, Ujú. en ese sentido de que te aparece como, ¿sabes? Yo creo que ese personaje va a aparecer, ¿eh? Yo creo que ese personaje es un hola, ¿te acuerdas de mí? Pues luego vuelvo, no te preocupes. En unos capítulos más tarde volveré. A ver, aparece en el código del juego y se guardan las cosas, pero... Claro. Mm. Yo diría Sí, que ya puede ser hemos mirado el caballero. IC, ya hemos mirado el IC. Pues no sé, tío. Yo creo que hay Muchas varios. interrogantes. Yo creo que hay varios caballeros. Varios caballeros. Sí. Joder, ¿y quiénes serían? Si son más de uno, ¿cuáles serían? ¿O Mm, quiénes serían? no sé decir, pero yo creo que hay varios y algunos son inconscientes de que son caballeros. Tipo Chris. Sí. ¿Me estás contando? En plan, Chris obviamente sabe crear fuentes, porque te lo dice Queen en el capítulo 2, y por eso crea la fuente. Yo no creo que Chris sea el caballero. Porque básicamente A ver, hizo una pero investigación, enorme demostrando que Chris no es el caballero. Pero... Sí, pero es que también. Pero a ver si, independientemente de todo eso, si partimos de que hay más, a lo mejor Chris no es que sea el caballero como tal, pero bueno, lo hemos visto en el final del capítulo 2, ha hecho un mundo oscuro, ¿sabes? Sí. Así que puede que haya más gente como Chris. Sí, y esos son los caballeros, entre comillas, ¿sabes? Ujú. Curioso. Y el ángel, ¿tú qué opinas del ángel? ¿Quién puede ser? El jugador. ¿Model? No, ¿El no, jugador no. también? ¿El jugador? Jugador. El jugador. En Undertale te cuentan una leyenda de que un día el ángel llegará y decidirá si todo saldrá bien o todo saldrá mal. Y que es lo que hace Frisk. Mm. Y en Deltarune pasa lo mismo. Un día alguien de repente llega al alma de una persona y empieza a controlar a todo el mundo. Eso, ¿verdad? Porque básicamente con Chris controlas a Noel también. Todo el mundo dice, nah, es que Noel es el ángel porque no sé qué. Noel no habría hecho nada si Chris no lo hubiera obligado. Y Chris no lo hubiera obligado si tú no hubieras hecho nada. Entonces, por regla de 3, deberías de ser tú el ángel, ¿no? Digo yo. A lo mejor el final es que aparece Gerson Boom de la tumba y dice, yo era el Deltarune. Y ya toma por ¿Te culo. imaginas? No, por primera vez habrá Chris y dice, yo soy Deltarune. Ostras, empezamos a llenar todos en ese momento. Tío, yo sigo pensando en lo del final. En plan, todos son Gaster. Yo creo que Gaster no va a salir nunca. Es una cosa que está oculta en el código del juego para que la gente teorice aún más. ¿Va a tener importancia en el lore? Sí. Pero no va a ser súper relevante para la historia. Yo creo que va a ser algo completamente secundario. Que el jefe final, no, ni siquiera para jefe secreto. Yo creo que no. Joder, son palabras mayores. A mí me interesa decir, más Everyman que Gaster. Vale, una cosa, que lo de Everyman y Gaster, en plan, Everyman es el tipo que tiene apariencia de Gaster y que todo el mundo dice que es Gaster, ¿o cómo va esto? No, Eso me he enterado muy Everyman bien. es un tío con una cabeza. Es que no me he enterado muy bien de... Este de tío ese aparece en momento. todo Deltarune. Uepa, este no. Este tío aparece en ese. Undertale y aparece en todo Deltarune. Ajá. Y literalmente aparece en varios sitios. Sí. Y a diferencia de Gaster, este señor aparece en todo el juego. ¿Vale? En todos los lugares importantes. Y siempre te está observando. Aparece en un graffiti, aparece en el mundo oscuro, aparece en el Light World, aparece en todos lados. Y... Entonces tú dices que o sea, lo que la gente está adjudicando a Gaster es en verdad. ¿Me estás diciendo? Más o menos. Más o menos. En plan, no quiero decir nada porque estoy preparando un vídeo. Para la semana que viene. No. Esto es para finales de año. Es para finales de año. ¡Ostras, para finales de año! Tío, yo mis teorías, todas las he montado nada más terminar Deltarune capítulo 2 y son del año pasado.
O sea, los vídeos que estoy sacando ahora llevan preparados desde el año pasado. Solo que son teorías que requieren una... En plan, mis teorías no son en plan, pues yo creo que es esto. No, no, no. Yo voy a investigar esta cosa y si veo alguna relación lo cuento, si no, no. ¿Sabes? Ok. En plan, yo justifico los hechos. Si no, no tiene Sí, sentido. que tiene un curro que lo flipas. Por los eso. vídeos estos de Entonces, tele. esta teoría creo que va a ir para diciembre. Y es tocha. Es tocha. Pero no sé si lo sabes, pero en Undertale existe alguien llamado... No. Existe alguien que se llama así. ¿Vale? Es No, un, no lo es un conocía, hombre ¿verdad? banana. Es un hombre banana. Este solo aparece en los códigos del juego y tienes que pasar un parche. ¿Qué es lo que pasa? Este es el único personaje de todo el juego que habla en Windings. Tío, el panel del medio. El de Gaster, ponlo, por favor. ¿Cuál? ¿No lo ves? El que se está girando, que es Gaster, no, ese. Vale, No pues puedo. este Ajá. es el único personaje que habla en Windings. Ok. Y Everyman, el otro tío de antes, sale en la pelea de una amalgama en Undertale. O sea, yo lo que Oh. creo es lo que se ve en la imagen. Que creo que hay una fusión rara, pocha, de Gaster con otros personajes. Pero bueno, eso lo justificaré en diciembre, seguramente. Cuando saquen contenido nuevo. Cuando saquen contenido nuevo. Guau, pues entonces cuando salga el capítulo 3, 4 y 5, Sí, va a petar. Va a petar. va a petar, va a petar. Gaster con peluca, exactamente. Y bailará la Macarena con la peluca. Sí, ya sé. En plan, que eje en Windings es izquierda, arriba, arriba, que es el movimiento del caballo en el ajedrez y que podría ser el caballero. Ya, no me sirve, gente, no me sirve. Sí, la teoría que era como un juego de ajedrez o algo así, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? No había una teoría de que alguien comentaba de Hay una- que era como un juego Hay una de teoría ajedrez. llamada que es la teoría del ajedrez, ¿vale? De Deltarune. Eso. En la que básicamente explican, a diferencia de que Chris, aparte de que tiene apariencia de caballero y todo esto, ¿no? Sí. Comentan también de que Egg en Windings es izquierda, arriba, arriba, que es el movimiento del caballo en ajedrez, ¿vale? En la L. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en el caballo, en inglés, se llama knight, ¿sabes? Entonces se llama caballero. Y lo que teoriza la gente es que, por esto mismo, Gaster es el caballero. Joder, Gaster y caballero. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. O sea, que Gaster sea el caballero sería lo más propio. Pero... Dreyrus es el caballero. Dreyrus, ¿tienes algo que contarnos? Hasta, lo siento, Toby no me ha dicho que pueda hablar hasta el capítulo 3, así que aún no puedo hablar. A ver si el viernes que viene, ¿no? Oh, Dios A mío. ver cuando publiquen el capítulo 3, 4 y 5. ¿Te imaginas? Buah, ¿te imaginas? Dentro de 4 años, ¿vale? Cuando salga el siguiente... ¿Qué está pasando? Ah, se ha puesto 2 veces el audio, vale. Cuando salgan 50 años, ¿vale? El capítulo 3. ¿Deberías mirar el libro de arte de Undertale? Sí, tenía pensado comprármelo. O sea, ahora ya que lo vi, para la gente que no lo sepa, ¿vale? En la página de Deltarune hay una parte que pone merchandising. Y aquí, pues te venden cosas de Deltarune y si buscas Undertale también te sale, ¿vale? Y está bastante barato. O sea, por 30 pavos creo que te salía el libro de arte y son un montón de páginas, creo que eran 300 o algo así. Y un montón de figuritas y tal. Está bastante bien el merchandising. El libro de arte de Undertale tiene un montón de anotaciones. Estoy por mirarlo. En plan, estoy por echarle un vistazo. Hombre, eso para teorías. Está que ser está mortal. gracioso. Pero a mí no me gusta Undertale, O sea, yo soy más fan de Deltarune. En plan, yo literalmente Sí, yo jugué también. a Undertale por jugarlo, porque tengo que jugarlo. Pero realmente Deltarune es a mí lo que me interesa. O sea, Undertale a mí no me llama. Más que nada, porque ya terminó. Tienes más del ¡Terminó! Y ya está. Y ya está, gente. Eso es todo por hoy. Creo yo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dre? ¿Algo más que comentar? No, la verdad es que creo que hemos hablado de todo De todo. y con muchas teorías de por medio, así que yo creo que bastante bien. Chachi, Ha estado muy bien. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Si te parece, Dre, hablamos 5 minutitos en privado. Bueno, vamos a hablar a los 5 minutitos. ¡Oh, vamos Dios a- mío! Nos vamos de cita, gente. Nos vamos de Nos cita. Sí. ¿Qué es lo que dijo Asgore? En plan, lo que me has mostrado, en plan, Rudy era... No, yo era su santa y I Rudy era was mi- his Santa. He was
My Rudolph. Ostras, eso es mortal, tío. Gente, Eso, pasaros vamos. por el canal de Drake, pasaros por mi canal, pasaros por la página de Deltarune. La semana que viene sale el status update y nos la vamos a gozar en directito. Así que nos Let's vemos go. el domingo en un nuevo directazo. Muchas tardes, buenas tardes, muchas gracias, gracias muchas. Y parezco Rajoy. Buenas noches. Hasta luego, gente. Bye bye. Bye, chicos.